El millonario desconfiado fingió estar dormido para poner a prueba a la hija de la empleada, pero lo que vio lo dejó completamente en shock. Era un martes nublado y caluroso, de esos días donde todo parece estar medio detenido, como si algo fuera a pasar pero todavía nadie lo sabe. En la enorme casa del empresario Rogelio Bárcenas, un hombre de 38 años que tenía más dinero del que podría gastar en 3 vidas, se respiraba una tensión que nadie comentaba pero todos sentían. Rogelio estaba sentado en su oficina, un cuarto enorme con muebles oscuros, alfombra gruesa, un bar completo en la esquina y una ventana gigante que daba al jardín. En el centro del escritorio había un reloj carísimo. No era cualquier cosa, era una pieza única, de colección, con detalles de oro y platino, valuado en más de 1 millón de pesos. Nadie tenía idea de cuánto costaba realmente, pero sabían que si lo tocabas y se perdía, podías olvidarte de tu vida entera. Rogelio no estaba ahí por casualidad. No era que se hubiera quedado dormido en su silla por el calor. Lo hizo a propósito. Quería poner a prueba a alguien. Fingió que se había quedado dormido con la puerta abierta de su oficina, el reloj expuesto a la vista de cualquiera que pasara. Esa persona a quien quería probar era Julia, su empleada doméstica, una mujer de 34 años, viuda desde hacía 3, trabajadora, puntual, silenciosa, y con una vida dura que no contaba porque no quería dar lástima. Tenía una hija de 9 años, a la que casi nadie conocía porque jamás la llevaba al trabajo, pero ese día fue distinto. Su niñera se enfermó, su vecina no estaba y no le quedó de otra más que llevarla a la mansión. Rogelio ni se molestó en preguntar por qué había una niña en su sala. Solo la saludó con una sonrisa apretada y le pidió a Julia que no se alejara mucho. Pero esa prueba que Rogelio planeó no salió de la nada. La semilla de la desconfianza había sido plantada por alguien muy cercano, su esposa, Vanessa, una mujer elegante, de esas que siempre están perfectas, con la mirada afilada y las uñas largas como garras. Ella fue quien un día llegó llorando al estudio diciendo que su collar favorito, uno con diamantes heredado de su madre, había desaparecido. Dijo que lo había dejado sobre la cómoda, que estaba segura, que no se le podía haber perdido. Y luego bajó la voz y dijo que la única persona que entraba a la habitación era Julia. Fue sutil, como si no quisiera decirlo directamente, pero el veneno quedó en el aire. Rogelio no reaccionó al principio. Amaba a su esposa, aunque últimamente ya no sabía si eso seguía siendo verdad. Discutían mucho. Dormían en camas separadas desde hacía meses. Él estaba cansado de sus reclamos, y ella lo miraba como si le estorbara. Pero aún así, la escuchó, y empezó a observar más a Julia. Le parecía raro que una mujer con tan poco dinero no se quejara nunca, no pidiera aumento, no cometiera errores. Era demasiado perfecta, y eso empezó a parecerle sospechoso. Por eso la prueba, por eso fingir dormirse en su oficina con el reloj en medio del escritorio, y por eso no cerró la puerta, ni apagó la luz, ni se quitó la chaqueta. Solo se recostó en su silla, entreabrió los ojos lo justo para ver sin ser notado, y esperó. Julia entró a limpiar como siempre, con su trapo y su balde, sin decir nada. Su hija, Camila, iba detrás de ella, callada pero con los ojos bien abiertos, mirando todo como si fuera un museo. Nunca había estado en un lugar así. Todo era gigante, lujoso, brillante. Había cuadros por todas partes, floreros enormes, alfombras gordas, lámparas como de hotel. Julia le dijo que no tocara nada, que se quedara quieta, que solo iba a tardar unos minutos. La niña se sentó en una esquina, junto a una mesa con revistas, y se puso a verlas mientras su mamá limpiaba. En ese momento, Rogelio se quedó completamente quieto. El corazón le latía fuerte. Veía por el rabillo del ojo. Julia se acercó al escritorio, limpió con cuidado, pasó el trapo por la orilla sin tocar el reloj. Luego se alejó, volvió a acercarse, tomó un portaplumas, lo levantó, limpió debajo, lo volvió a poner. El reloj seguía ahí, intocable. Rogelio no podía creer lo que veía. Julia ni siquiera lo miraba. Era como si supiera que estaba ahí pero no le importara. Terminó su trabajo, recogió sus cosas, le hizo una seña a Camila y se fueron al siguiente cuarto. Rogelio no se movió por varios minutos. Sentía una mezcla rara entre alivio y vergüenza. No había visto nada sospechoso. Nada. Pero justo cuando se levantó, pasó algo. Escuchó una voz en la planta baja. No era la de Julia, era la de su esposa. Estaba hablando por teléfono, sin saber que la niña seguía por ahí, escondida en la sala. La voz era clara, decidida, sin rastro de miedo.
Estaba diciendo algo que congeló la sangre de quien la escuchaba. No te preocupes, el collar lo escondí yo. Ese tonto ni cuenta se va a dar. Y la sirvienta, si abre la boca, nadie le va a creer. Ya sabes cómo son. Se asustan fácil. Todo va a salir perfecto. Pronto va a firmar los papeles y tú y yo vamos a tener todo. Camila, que había bajado por un jugo sin avisar, se quedó paralizada detrás del sofá. No se atrevía a moverse. Tragó saliva. Entendió cada palabra, aunque no entendía bien lo que significaban. Solo sabía que su mamá no era la ladrona y que la esposa del jefe estaba mintiendo. Subió corriendo las escaleras sin hacer ruido, con los ojos muy abiertos y la cara pálida. Encontró a su mamá en el cuarto de los jarrones. La jaló del delantal y le dijo que necesitaba hablar con ella ya. Julia pensó que era una travesura, pero cuando vio la cara de su hija, dejó todo y se agachó. Camila le contó todo, palabra por palabra. Julia sintió que el mundo se le venía encima. No podía respirar. No sabía si creerle, si pensar que había escuchado mal, si era una broma de mal gusto. Pero Camila no mentía. Julia la conocía. Su hija no era de inventar cosas, y lo que había dicho coincidía con lo que ya sospechaba desde hacía días. Algo andaba mal en esa casa. Muy mal. Ese día, Julia terminó su trabajo como si nada. Sonrió, saludó, recogió sus cosas, y cuando tuvo la oportunidad, tocó la puerta de la oficina del patrón. Él la miró como si nada, pero en sus ojos había algo nuevo, algo que ninguno de los dos se esperaba. Y ahí fue donde todo comenzó a cambiar. Camila nunca había estado en un lugar así. Desde que cruzaron la reja principal, todo le parecía sacado de una película. La entrada era tan grande que pensó que ahí cabía su casa completa. Los árboles perfectamente podados, las flores acomodadas como si alguien las peinara todos los días, el piso limpio como si nadie caminara por ahí nunca. Caminaba pegada a su mamá, agarrada de su ropa, con los ojos bien abiertos. Julia no quería llevarla, pero no le quedó de otra. Esa mañana se le complicó todo. La señora que le ayudaba a cuidar a la niña se enfermó de la panza, su vecina no podía recibirla porque tenía un compromiso, y Rogelio, el patrón, había dicho alguna vez que si algún día tenía una emergencia, podía llevarla. No era algo común. A nadie le gustaba que los empleados llevaran a sus hijos, pero ese día fue distinto. La niña iba a quedarse calladita, portarse bien y no molestar a nadie. Al entrar a la casa, Camila se quedó parada en la entrada, mirando todo. Unas escaleras enormes al frente, un candelabro que colgaba del techo como si fuera de cristal y unos cuadros raros en las paredes. No entendía qué pintaban, pero eran coloridos. Julia le apretó la mano y le dijo que se quedara en la sala, que no se moviera de ahí, que se pusiera a leer algo si quería, que no tocara nada, que en un par de horas se iban. Camila obedeció. Siempre lo hacía. Sabía que su mamá se partía el lomo trabajando. Sabía que no estaban ahí por gusto, y que una sola travesura podía meterse en un lío. Julia empezó a limpiar como de costumbre. Se movía rápido pero con cuidado. Conocía cada rincón de la casa. Sabía qué jarrón no se podía tocar, cuál tenía que sacudir con un trapo especial y cuál no se debía ni mirar. Mientras tanto, Camila hojeaba una revista de decoración, aburrida, pero con los ojos atentos. De pronto, escuchó pasos que bajaban por las escaleras. Se asomó un poquito, sin hacer ruido. Era Vanessa, la esposa del patrón. Estaba hablando por teléfono. Llevaba puestos unos lentes grandes y una bata blanca que parecía de hotel caro. Hablaba fuerte, como si no le importara que la escucharan. Dijo algo sobre una cita que tenía más tarde, sobre que el chofer ya sabía a qué hora llevarla y que no iba a tardar mucho. Después fue a la cocina, pidió un café, se quejó del servicio y volvió a subir. Camila sintió un poco de miedo. Esa señora no le gustaba. Su mirada era fría, su tono de voz seco. Parecía que siempre estaba de malas, como si todo lo que la rodeaba le molestara. En cuanto se perdió por las escaleras, Camila volvió a sentarse, pero algo la hizo levantarse. Fue una curiosidad rara, como esas veces que uno siente que tiene que ir a ver qué está pasando aunque no sepa por qué. Se levantó sin hacer ruido y subió los primeros escalones con cuidado. No tenía permiso, pero no iba a subir por completo. Solo quería ver. Y fue entonces cuando la escuchó. La voz de la señora Vanessa, en una habitación del segundo piso, hablando por teléfono. Esta vez no era una llamada cualquiera. No sonaba como una plática de rutina. Había algo raro en su tono. Camila se quedó quieta, al pie de la escalera, y solo escuchó. La puerta estaba entreabierta. Desde ahí se oía casi todo.
La voz de Vanessa salía fuerte, con enojo, con decisión. No, no seas impaciente. Ya te dije que todo está bajo control. Él no sospecha nada. El collar está guardado en la caja negra, la que está en el fondo del closet, donde guarda las escrituras. Nadie va a buscar ahí. Y la muchacha, pobrecita, ni se imagina lo que le espera. En cualquier momento le encuentran algo y ahí se acabó. Camila tragó saliva. Su corazón empezó a latir más rápido. Luego escuchó otra frase que la dejó helada. El reloj, ese que tiene en la oficina, lo va a dejar sobre el escritorio. Lo hablamos. Yo le dije que lo hiciera. Es la forma de comprobar si la sirvienta se lo roba. Si lo hace, tenemos la excusa perfecta para despedirla. Si no, buscamos otra forma. Tú y yo ya hablamos de eso. Lo importante es que él firme antes de que se entere de todo. Camila sintió un escalofrío. Quiso bajar corriendo, pero se agachó primero, como si su instinto le dijera que debía pasar desapercibida. Cuando estaba a punto de dar el primer paso, Vanessa salió del cuarto. Cerró la puerta sin notar que alguien la había estado espiando. Bajó con el teléfono en la mano, hablando todavía, y se metió al jardín. Camila esperó unos segundos. Bajó corriendo, y fue directo con su mamá. Julia estaba en el área del comedor, limpiando las sillas. Camila le jaló el suéter con fuerza. Julia se agachó de inmediato, preocupada. Le preguntó si estaba bien. Camila le dijo que sí, pero que tenía que decirle algo importante. Le pidió que se fueran ya. Julia, confundida, pensó que era una rabieta, pero la vio tan nerviosa que dejó todo y la llevó a la parte de atrás, junto a la lavandería. Ahí, lejos de los demás, la niña le contó lo que había escuchado. Julia no sabía cómo reaccionar. Sentía que le temblaban las piernas. Miraba a su hija, que hablaba con esa seriedad que uno no espera de una niña tan chiquita. Camila no lloraba, no se veía confundida, solo hablaba claro, como si supiera que tenía que hacerlo. Julia quiso pensar que su hija había malentendido, pero no, todo coincidía. El collar, la desconfianza, el reloj sobre el escritorio, era demasiada coincidencia como para ser un invento. Julia no era tonta, sabía que si hacía un escándalo, nadie le iba a creer. La iban a correr en ese instante. ¿Y quién le iba a contratar después, si se metía en un lío así? Pero no podía quedarse callada. No si era verdad. No si estaban usando a su hija como testigo de algo tan feo. Así que tomó una decisión. No iba a decir nada todavía, pero tampoco se iba a quedar cruzada de brazos. Tenía que pensar bien qué hacer. Le pidió a Camila que no hablara de eso con nadie, que no dijera nada, ni siquiera a su abuela por teléfono, que por ahora iban a hacer como si no supieran nada. Camila obedeció. La niña entendía que era algo serio, y aunque estaba asustada, confió en su mamá. El resto del día pasó lento. Julia siguió limpiando. Camila se quedó en una esquina, más callada que nunca. No preguntó nada, no pidió nada, no se movió de su lugar. La señora Vanessa salió más tarde. Se fue en su camioneta sin despedirse de nadie. Rogelio seguía en su oficina, supuestamente dormido. Pero cuando Julia pasó de nuevo por ahí, notó algo raro. El reloj seguía en el mismo lugar, pero ahora ella sabía por qué estaba ahí. Ya no era casualidad. Esa noche, cuando llegaron a casa, Julia puso a su hija a dormir y se sentó en la cocina, con una taza de café frío entre las manos. Miraba la pared sin verla. Tenía que tomar una decisión. ¿Iba a contarle al patrón lo que su hija había escuchado? ¿Iba a arriesgarse? ¿Y si pensaba que todo era un invento? ¿Y si decía que era mentira y la corría? Pero también estaba la otra parte. ¿Y si no decía nada, y ellos seguían con su plan? ¿Y si le hacían daño a alguien? ¿Y si ese hombre, ese amante del que hablaban, aparecía de pronto y se metía en la casa? Julia no podía dormir. Sabía que a la mañana siguiente tenía que hablar, y que lo que dijera podía cambiarlo todo. Esa noche, Camila no se durmió rápido. Aunque se había metido a la cama a la hora de siempre, no podía cerrar los ojos. Sentía un nudo en la panza, como cuando uno sabe que hizo algo importante, pero no está seguro de qué va a pasar después. Había hecho bien en contarle a su mamá, pero ahora tenía miedo. No por ella, por su mamá, porque sabía que los adultos no siempre creen a los niños, y que a veces la verdad no alcanza para que las cosas salgan bien. Julia, por su lado, tampoco pegó un ojo. Se quedó sentada en la mesa de la cocina con los codos apoyados y la cabeza entre las manos. Pensaba una y otra vez en lo que le había contado su hija. No dudaba de ella. Sabía que Camila no se inventaba cosas. Era una niña seria, observadora, inteligente.
pero también sabía que lo que había escuchado era peligroso. No era cualquier chisme, no era cualquier conversación, era una confesión. Y si todo era cierto, entonces la señora Vanessa estaba usando su poder para destruirla sin razón. Julia intentó pensar en lo que podía hacer. Hablar directamente con el patrón era una opción, pero ¿y si él también estaba metido? ¿Y si se lo tomaba a mal? ¿Y si creía que estaba manipulando a su hija para limpiar su nombre? Todo podía salir mal. Ya no sabía en quién confiar. Lo único que tenía claro era que no podía quedarse callada. Algo tenía que hacer. A la mañana siguiente, se levantó antes del amanecer. Preparó el desayuno para Camila, la vistió con su uniforme escolar y la dejó en la escuela. En el camino, la niña solo le preguntó una vez si todo iba a estar bien. Julia le contestó que sí, que confiara en ella, aunque por dentro no estaba segura de nada. Después fue directo a la casa del patrón. Le dolía la cabeza del desvelo, pero no importaba. Esa mañana iba a enfrentar lo que fuera. Cuando llegó a la mansión, Rogelio ya estaba en su oficina, aparentemente tranquilo, pero con algo distinto en la mirada. Julia sabía que él estaba jugando su propio juego. Ya no confiaba del todo en nadie. A ella la trató con la misma cortesía de siempre, pero más frío. Le dijo que limpiara la planta alta primero, que hoy no habría visitas, que no se preocupara por el despacho. Ella solo asintió, con la mirada baja. Mientras limpiaba los cuartos, Julia sintió algo extraño, como si la casa la estuviera observando, como si en cualquier momento algo fuera a explotar. Todo estaba en silencio. Ni siquiera la señora Vanessa había bajado aún. Era raro, porque siempre salía temprano a hacer sus vueltas, al spa, a desayunar con sus amigas o a lo que fuera. Ese día no. Todo era muy callado. Camila, por su parte, estaba en la escuela, pero su mente seguía allá. No podía concentrarse. Mientras la maestra hablaba, ella dibujaba en su cuaderno una casa con ventanas grandes y una mujer con una bata blanca al lado de un teléfono. En su cabeza, la escena de la conversación se repetía una y otra vez. Quería olvidar, pero no podía. Era como si esa verdad le hubiera caído encima y no se la pudiera quitar de encima. Más tarde, Julia bajó a la cocina para tomar un vaso de agua y escuchó que el patrón hablaba por teléfono. Estaba dando instrucciones claras, en voz baja pero firme. Mencionaba algo sobre revisar movimientos bancarios, sobre pedir copias de documentos. No entendía todo, pero sí entendía que él ya estaba investigando. Eso la tranquilizó un poco, aunque también la puso nerviosa. Si él se estaba moviendo, entonces no era la única que sospechaba, pero también significaba que las cosas podían escalar muy rápido. Fue hasta la hora del almuerzo que todo empezó a tomar otro rumbo. Julia fue llamada al despacho. Rogelio la esperaba sentado, con los brazos cruzados y la mirada seria. Le pidió que cerrara la puerta. Ella lo hizo. El corazón le latía tan fuerte que sentía que la iban a escuchar desde la entrada. Rogelio le preguntó si tenía algo que decirle. Ella dudó. Miró el suelo. Luego lo miró a él. Y habló. Le contó todo. Con la voz temblorosa pero clara. Le dijo que Camila, sin querer, había escuchado a la señora Vanessa hablando con alguien por teléfono. Que había mencionado el collar, el reloj, el plan para despedirla. Le dijo que su hija estaba segura de lo que escuchó, que no era una fantasía, que ella no la había presionado, que simplemente la niña lo escuchó y no pudo quedarse callada. Rogelio no reaccionó de inmediato, solo se quedó viéndola, largo, como si quisiera descifrar si lo que decía era verdad o una actuación bien ensayada. Luego se levantó, caminó por la oficina y le preguntó por qué no le dijo antes. Julia respondió que tuvo miedo, que no sabía si le iba a creer, que no quería perder su trabajo, pero que no podía quedarse con eso. Hubo un silencio incómodo. Luego Rogelio le dijo que se fuera, que necesitaba pensar. Julia salió con el estómago revuelto. Sentía que todo podía desmoronarse en cualquier momento. Ya había hecho su parte. Ahora solo quedaba esperar. Esa noche, después de recoger a Camila de la escuela, Julia la abrazó más fuerte de lo normal. Le dijo que estaba orgullosa de ella, que había hecho lo correcto. Camila sonrió tímido. No necesitaba muchas palabras, solo saber que su mamá estaba bien. Pero lo que ninguna de las dos sabía era que en ese momento, en la otra parte de la ciudad, Vanessa estaba en un restaurante con el mismo hombre con el que hablaba por teléfono. No era un amigo, no era un socio, era su amante, un tipo elegante, con traje, reloj caro y una sonrisa falsa. En la mesa, entre copas de vino, hablaban del plan, del dinero, de lo cerca que estaban de lograrlo. Vanessa le decía que su esposo no sospechaba nada,
que pronto firmaría los papeles del nuevo contrato, que después de eso, todo sería suyo. Pero ella tampoco sabía que alguien la seguía, que alguien ya había tomado fotos, que alguien había grabado esa conversación, y que todo eso iba a volverse en su contra más rápido de lo que imaginaba. Porque cuando las verdades caen en oídos pequeños, pueden parecer débiles, pero a veces son justo lo que se necesita para derrumbar algo grande. Esa noche, Rogelio no cenó, no prendió la televisión, no revisó el celular como siempre hacía, se quedó en su oficina, solo, con la cabeza dando vueltas. No sabía qué pensar. Tenía frente a él 2 versiones completamente diferentes de la misma historia. Por un lado, su esposa, con la que llevaba más de 10 años casado, lo había mirado a los ojos una semana atrás y le había dicho, sin dudar, que alguien le robó su collar, que sospechaba de la empleada, que todo apuntaba a ella. Lloró, se ofendió, juró que no estaba loca. Y por el otro lado, tenía a Julia, una mujer que, desde que llegó a su casa, se había ganado la confianza de todos. Nunca pidió nada extra, nunca faltó, nunca llegó tarde. Trabajaba callada, cumplía con todo, y nunca dio señales de meterse en problemas. No era amiga de nadie, no hablaba de su vida, pero tampoco generaba líos. Hasta ahora, lo que más le hacía ruido a Rogelio no era solo la historia de Julia, era el hecho de que no se la contó de inmediato. No aprovechó ningún momento para meterle chisme. Esperó, dudó, se notaba que le costó trabajo, y eso le daba más peso. Además, estaba el detalle que más lo inquietaba, la niña. Camila no tenía por qué inventar algo así, no ganaba nada, era apenas una niña, pero el problema era que todo eso, por más que hiciera sentido en su cabeza, no podía probarse, no tenía grabaciones, no tenía testigos, no había más que palabras. Vanessa, mientras tanto, se mostraba como si nada. A la mañana siguiente, bajó a desayunar con una bata de seda y olor a perfume caro. Besó a Rogelio en la mejilla como de costumbre, pidió jugo natural y pan tostado, y se puso a hablar del clima, de una nueva boutique que iba a abrir, y de una cita que tenía en el salón de belleza. Él la escuchaba como quien oye llover, en silencio, viéndola con otra mirada. Ya no era solo su esposa, ahora era una mujer sospechosa. Julia llegó poco después. Saludó con respeto, pero se notaba la tensión en su cara. Había dormido mal otra vez. Lo primero que hizo fue revisar su celular. Nada nuevo, todo tranquilo. Su plan era mantenerse en calma, trabajar normal, no dar motivos para levantar más sospechas. Si el patrón le creía, bien. Si no, al menos iba a demostrar que no tenía nada que esconder. Pero esa calma no iba a durar mucho. A eso de las 11, Vanessa la mandó llamar. La esperaba en su habitación. Julia subió con el corazón en la garganta. Al llegar, la señora estaba sentada frente al espejo, arreglándose el cabello con una pinza grande en la mano. Le pidió que cerrara la puerta. ¿Tú moviste algo en el closet?, preguntó, sin voltear a verla. No, señora, respondió Julia, firme. ¿Estás segura? Sí. Vanessa se levantó, caminó hasta el closet, abrió una cajita negra y sacó algo que brillaba. Era el collar, el famoso collar perdido. Lo sostuvo en el aire como si fuera una bandera de guerra. Apareció. Qué coincidencia, ¿no crees? Julia no contestó. Estaba en la caja donde están las cosas del señor. Nadie toca esa caja, excepto él y tú, cuando limpias. Julia se armó de valor. Yo no lo puse ahí, señora. Ni siquiera sabía que esa caja existía. Vanessa se le quedó viendo un largo rato. Después sonrió. Una sonrisa falsa, como de burla. ¿Y tú crees que alguien va a creerle a una empleada? ¿O a una niña de 9 años? Eso fue un golpe directo. Julia sintió que se le aflojaban las piernas. No dijo nada, pero entendió todo en ese momento. Vanessa ya sabía que Camila la había escuchado, y lo estaba usando para asustarla. La próxima vez, dijo Vanessa acercándose, ten más cuidado con lo que tu hija escucha. Es muy feo que los niños se metan en asuntos de adultos. Julia se fue de ahí con un nudo en la garganta. Bajó las escaleras temblando por dentro, pero sin dejar que se le notara. Pasó junto al despacho, y Rogelio la vio. No cruzaron palabra, pero él entendió que algo había pasado, y lo que vio en su cara le confirmó que Julia no mentía. Esa misma tarde, mientras Vanessa salía de la casa, Rogelio mandó a llamar a Julia. Le pidió que entrara con confianza. Ella lo hizo, sin saber qué esperar. «Quiero que me cuentes de nuevo todo», le dijo él. «Todo, sin saltarte nada». Julia se sentó y le contó todo otra vez.
desde el momento en que Camila la jaló del delantal hasta la conversación exacta que la niña repitió. Le habló de cómo ella dudó al principio, de cómo decidió confiar en su hija, de lo que sintió cuando la señora la enfrentó en la habitación. Rogelio la escuchó sin interrumpirla. Cuando terminó, él se levantó, fue a un librero, sacó una carpeta y se la mostró. Eran extractos bancarios, movimientos extraños, compras que él no había autorizado, joyas, cenas caras, viajes de fin de semana, y todo en los últimos 3 meses. No tengo pruebas todavía de que Vanessa me está robando, pero tengo suficientes dudas, le dijo. Y ahora, con lo que me contaste tú, tengo más razones para investigarla a fondo. Julia lo miró con respeto, pero también con miedo. No quiero causarle problemas, señor. Solo quiero que se sepa la verdad. La verdad es que tú no hiciste nada malo, y tu hija fue valiente al contártelo. Ahí mismo, Rogelio tomó una decisión. Le pidió a Julia que por unos días no viniera a trabajar, que se quedara en casa con su hija, que le iba a seguir pagando su sueldo, pero que necesitaba que ella se mantuviera alejada mientras él ponía en marcha lo que tenía en mente. Julia no entendía bien, pero aceptó. No era fácil decirle que no a alguien con tanto poder. Antes de irse, él la detuvo. Una última cosa, Julia. Si esto sale como creo que va a salir, tú y tu hija no van a tener que preocuparse nunca más por nada. Ella no supo qué contestar, solo bajó la cabeza, agradeció y se fue. Pero mientras Julia se alejaba, Vanessa regresaba a la casa, sin saber que ya alguien la había empezado a vigilar. Las cosas estaban a punto de explotar, y cuando explotaran, todos iban a tener que responder por lo que sabían. Rogelio no era un hombre que se dejara llevar por los sentimientos. Desde joven aprendió a controlar sus emociones. Siempre calculaba, siempre pensaba antes de actuar. Había hecho su fortuna a base de decisiones frías, negocios arriesgados y muchas traiciones que lo obligaron a endurecerse. Pero esa tarde, después de hablar con Julia, después de ver la carpeta con los movimientos bancarios que no recordaba haber aprobado, después de todo lo que le había contado su empleada, sintió que el piso se le movía. No era solo la posibilidad de que Vanessa estuviera robándole, era algo más profundo. Era la sensación de haber vivido engañado, de haber dormido cada noche con una persona que tal vez nunca fue quien decía ser. Esa noche no pudo quedarse en la casa. Salió sin decir a dónde iba. Le pidió al chofer que lo dejara en un hotel del centro, uno discreto. Apagó el celular, pidió una habitación con vista a la ciudad y se sentó en la orilla de la cama, sin saber bien qué hacer. Tenía 1000 cosas en la cabeza. La mirada de Julia cuando le contó lo que había escuchado Camila. El tono de voz de su esposa, tan natural, tan tranquila, cuando decía que el collar había desaparecido. Las compras que él nunca autorizó. Las salidas misteriosas. Las cenas a las que iba sola. Los viajes de fin de semana con la excusa de «necesito un descanso. Me estoy volviendo loca en esta casa». Todo empezaba a hacer sentido, pero un sentido horrible. Durante años, Rogelio había creído que tenía el control de todo, que nada se le escapaba, que su dinero lo protegía de cualquier traición. Pero ahora, sentado en ese cuarto de hotel con las luces apagadas, entendía que no era así, que lo estaban usando, que probablemente lo habían usado desde hacía tiempo. Se sirvió un whisky sin hielo. Le temblaba la mano al levantar el vaso. Respiró hondo. Se acercó a la ventana y miró las luces de la ciudad. Siempre le había parecido que la vista desde ahí lo ayudaba a pensar. Pero esa noche no pensó. Solo recordó. Momentos sueltos. Vanessa llorando en la sala cuando le dijo que no quería tener hijos todavía. Vanessa gritándole que no la valoraba. Vanessa diciéndole que nadie la entendía. Vanessa alejándose poco a poco, volviéndose más distante, más superficial, más fría. Y él creyendo que solo era una mala racha. Volvió a sentarse. Tomó el celular, lo encendió y buscó en sus notas. Tenía guardado un número. No era un contacto cualquiera. Era el de un investigador privado al que una vez contrató para un asunto de negocios. Un tipo serio, que no hacía preguntas de más. Dudó un par de segundos. Luego marcó. «¿Aló? Necesito que sigas a alguien», dijo Rogelio sin rodeos. «Es mi esposa». El hombre no preguntó nada. Solo pidió detalles, fechas, rutinas, placas del auto, lugares que frecuentaba. Rogelio lo tenía todo. Le mandó la información y colgó. Después, por primera vez en mucho tiempo, se permitió cerrar los ojos sin pensar en el día siguiente. No durmió, pero al menos descansó. A la mañana siguiente, Vanessa despertó sola. No se preocupó. Supuso que su esposo se había ido temprano, como muchas veces. Bajó a desayunar
y notó que Julia no estaba. La cocinera le dijo que la señora Julia no vendría por unos días. Vanessa no preguntó más. Se sintió aliviada. Menos testigos, menos ojos. En su mente, todo seguía en control. Ya no le importaba si el collar aparecía o no. Ya había sembrado la duda. Ya había puesto el reloj sobre el escritorio. Ya había empezado el juego. Lo que no sabía era que ya la estaban siguiendo. Ese mismo día, al mediodía, el investigador le mandó las primeras fotos a Rogelio. Eran tomadas desde un carro estacionado frente a un restaurante caro de Polanco. Ahí estaba ella, Vanessa, con el mismo hombre de las otras veces, un sujeto elegante, de camisa abierta y sonrisa falsa. Estaban almorzando, hablaban cerca, se tocaban la mano por debajo de la mesa. En una foto, él le daba un papel que ella guardaba en su bolso. En otra, ella lo besaba en la mejilla antes de entrar al auto. Rogelio vio las imágenes sin mover un músculo. No se sorprendió. Ya lo sabía, pero verlo así, en fotos, en blanco y negro, fue otra cosa. Era una prueba, una confirmación, y también un golpe. Pasó el resto del día encerrado, revisando cuentas, llamando discretamente a su abogado, pidiendo información sobre propiedades, contratos y fondos compartidos. Le pidió al banco reportes detallados de los últimos 6 meses, movimientos con tarjetas, retiros en efectivo, transferencias. Todo. Esa noche, volvió a casa. Vanessa lo recibió como si nada. Lo saludó con un beso en la mejilla y le preguntó si quería cenar. Él dijo que no, que había comido fuera. Subió a su oficina y se encerró. Lo primero que hizo fue abrir la caja donde guardaba las escrituras. El lugar donde, según Julia, Camila había dicho que Vanessa escondió el collar. La caja tenía una clave. Él mismo la había puesto. La abrió y, efectivamente, ahí estaba. Una cajita negra, al fondo, entre papeles y sobres con documentos. La abrió, y ahí, en medio de un pequeño cojín rojo, estaba el collar. Se quedó mirándolo por varios minutos, no solo porque ahí estaba la prueba, sino porque lo reconoció. Ese collar no era una herencia de la mamá de Vanessa, como ella decía. Era uno que él mismo le había comprado hacía años. Uno que ella había dicho que no le gustaba porque le parecía demasiado llamativo, que había guardado por si acaso. Y ahora lo usaba para culpar a alguien más. Sintió un escalofrío. Guardó el collar, cerró la caja, se sentó, y ahí, con el escritorio frente a él, entendió que no había vuelta atrás, que su matrimonio no era real, que lo estaban usando, que lo querían destruir desde adentro. Pero también supo algo más. No iba a dejar que lo hicieran pedazos sin pelear. Si su esposa pensaba que él era tonto, estaba a punto de llevarse la sorpresa de su vida. Rogelio bajó a desayunar con cara tranquila, pero por dentro ya no era el mismo. Había pasado la noche entera revisando documentos, fotos, mensajes viejos y, sobre todo, pensando. No quería mostrarse alterado. Todavía no. Tenía que jugar bien sus cartas. Si Vanessa se daba cuenta de que él sabía algo, podía adelantar su jugada, y eso no le convenía. La quería agarrar desprevenida, justo como ella pensaba hacer con él. Vanessa ya estaba sentada en la terraza, desayunando fruta cortada, café y pan integral. Traía unas gafas de sol grandes que le tapaban media cara y un vestido de tirantes que apenas le cubría los hombros. Parecía una modelo en descanso, no una esposa preocupada por el matrimonio. «Buenos días», dijo sin voltear a verlo. «Buenos días», respondió él, tomando asiento frente a ella. Por fuera, la escena era perfecta. Parecían una pareja normal, hablando del clima, del tráfico, de cualquier tontería, pero por dentro, cada palabra, cada silencio, estaba cargado de tensión. Rogelio no podía dejar de pensar en las fotos del día anterior, en el collar escondido, en los movimientos bancarios. Y ella probablemente creía que ya lo tenía en la palma de la mano. «Hoy tengo cita en el spa a las 12», dijo ella mientras se aplicaba protector solar. «Después voy a comer con Mariana. ¿Te acuerdas de Mariana? La del gimnasio». «Claro, la que se operó la nariz el año pasado», respondió Rogelio con una sonrisa suave. Vanessa rió, sorprendida de que se acordara. Le pareció un buen momento para acercarse más. «¿Tú estás bien? Te he notado raro estos días», preguntó, fingiendo preocupación. «Solo he dormido poco. Mucho trabajo». «Pues cuídate, no vayas a enfermarte», le dijo mientras le ponía una mano en el brazo. «Me daría algo si te pasa algo». Rogelio solo asintió. No dijo más. Por dentro, le hervía la sangre.
Sabía que esa preocupación era puro teatro. Sabía que esa mano en su brazo no tenía nada de cariño, pero fingió, como ella. Después del desayuno, subió a su oficina y marcó al investigador. Le pidió que ese día siguiera al amante, no a Vanessa. Quería saber quién era ese hombre, qué hacía, a qué se dedicaba, si tenía familia, si tenía deudas, si tenía antecedentes. Necesitaba saber todo. Ese tipo no solo estaba metido con su esposa, estaba metido con su dinero, y eso era lo que más le molestaba. Mientras tanto, Vanessa llegó al spa como si nada, se tiró en la camilla, pidió el tratamiento más caro, habló por teléfono con el hombre del restaurante y le dijo que todo iba perfecto, que Rogelio estaba más tranquilo que nunca, que solo faltaban un par de semanas más, que pronto iba a firmar los papeles del fideicomiso, que después de eso podían desaparecer juntos. Él le respondió que no se tardara, que no confiaba mucho en Julia, que algo no le sonaba bien. Vanessa le dijo que Julia ya no estaba trabajando, que la había alejado, que no había peligro, que Camila era solo una niña y que nadie iba a creerle. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que ya había otra persona enterada del engaño, el abogado de Rogelio. A escondidas, Rogelio le había enviado las pruebas, el collar, las fotos del amante, los extractos bancarios. El abogado, un tipo serio y de confianza, le había dicho por mensaje: «Esto ya es suficiente para empezar, pero si quieres acabarla, necesitamos más, un audio, una confesión, algo que no se pueda negar». Esa frase se le quedó grabada a Rogelio todo el día, porque tenía razón. Hasta ahora todo era fuerte, sí, pero podía negarse. Podía decir que las fotos eran malinterpretadas, que las compras eran con su permiso, que el collar se cayó por accidente. Necesitaban más. Y justo ahí, como si el destino le leyera la mente, entró una llamada. Era Julia. «Señor, disculpe que lo moleste. Solo quería avisarle que mi hija, ella sigue recordando cosas. Me contó algo nuevo». «¿Qué cosas?» «Dice que escuchó un nombre, el de un banco, y algo de una transferencia». Rogelio se enderezó en la silla. «¿Está segura?» «Ella lo tiene anotado. Lo escribió en su cuaderno. Se acordó ayer mientras cenábamos. Dice que no lo entendió bien, pero que la señora Vanessa dijo que era la cuenta donde iban a mandar algo, que era el paso final del plan». Rogelio sintió que se le aceleraba el corazón. Le pidió que le mandara foto del cuaderno. Julia lo hizo. La hoja tenía un dibujo, como todos los de Camila, pero en una esquina, con letra chiquita, decía: «Bancomex Zurich, lo manda el lunes, que Rogelio no sepa». Eso era oro puro. Esa misma tarde, Rogelio fue directo al banco, no a cualquiera, sino al gerente que llevaba años trabajando con él. Le pidió que revisara si alguien había intentado abrir una cuenta en su nombre o hacer alguna transferencia internacional. El gerente dudó, pero accedió. Le pidió unos minutos. Cuando regresó, traía cara de preocupación. «Señor Bárcenas, sí hubo un intento. Alguien pidió transferir parte de su fideicomiso a una cuenta en Suiza. Pero como la firma no coincidía al 100%, lo detuvimos para confirmar con usted. Esto fue hace 2 días». Rogelio no dijo nada. Solo pidió una copia del documento. Al verlo, reconoció la letra. Era de Vanessa. Había copiado su firma, pero no era idéntica. Lo suficientemente parecida para engañar a un despistado, pero no a un banco serio. Con eso, ya no había duda. Vanessa no solo lo estaba engañando con otro, no solo lo estaba manipulando, lo estaba robando, y quería vaciarle la cuenta sin dejar rastro. Volvió a su casa esa noche, como siempre. Se bañó, cenó ligero y subió a dormir. Vanessa ya estaba acostada, viendo una serie en la tablet. «¿Quieres ver conmigo?», le preguntó. «No, estoy cansado», respondió él. Apagó la luz y se acostó boca arriba, mirando el techo. Mientras ella se reía con una escena de la serie, él ya había empezado a imaginar cómo iba a exponerla. No solo quería divorciarse, no solo quería que se fuera, quería dejar claro ante todos quién era ella, que nadie la viera como víctima, que nadie dudara, que el mundo supiera que la mujer con la que compartió su vida era una mentirosa, una manipuladora y una ladrona. Y ya tenía el plan para hacerlo. Solo necesitaba esperar un poco más. La mañana arrancó con sol fuerte y ese calor pegajoso que anuncia un día pesado. Vanessa se había ido temprano. Según le dijo a Rogelio, tenía una cita urgente con un proveedor de arte para redecorar la sala, que quería cambiar todo porque ya se veía anticuado. A él, eso le dio risa por dentro. Ella creía que todavía podía venderle cuentos, pero ya no. Él no dijo nada, solo asintió
como quien escucha una canción que ya se sabe de memoria. Después de que ella salió, Rogelio se quedó solo en el comedor, dándole vueltas al café sin tomarlo. No podía quitarse de la cabeza lo que había descubierto en el banco, lo de la cuenta en Suiza, la firma falsa. Era demasiado. Si eso hubiera pasado 2 días antes, cuando aún no sospechaba nada, tal vez se lo habría creído. Pero ahora ya no. Y necesitaba más. Más pruebas. Más información. Más piezas que completaran el rompecabezas. No podía enfrentarse a ella con suposiciones. Tenía que aplastarla con la verdad. Fue entonces que recibió una llamada que no esperaba. «Bueno». «Disculpe, ¿hablo con el señor Bárcenas?» «Sí, él habla. ¿Quién es?» «Mi nombre es Eloy, señor. Fui jardinero en su casa. Hace unos meses me corrieron, pero necesito hablar con usted. Es sobre su esposa». Rogelio se quedó callado. No conocía a ningún Eloy, pero sí recordaba que hacía unos meses uno de los jardineros fue despedido por un supuesto robo. Vanessa lo acusó de haberse llevado una lámpara pequeña del jardín. Nada muy valioso, pero igual lo echaron. «¿Qué quiere decirme?» «No por teléfono. ¿Puedo verlo?» «No le voy a quitar mucho tiempo. Lo que sé es serio». A Rogelio no le gustaba encontrarse con extraños, pero algo en la voz de ese tipo lo hizo dudar. Se notaba nervioso, pero no parecía estar inventando. Le dio una dirección de una cafetería en el centro, a 3 cuadras del edificio donde tenía una de sus oficinas. Quedaron de verse en 1 hora. Cuando llegó, Eloy ya estaba ahí. Era un hombre de unos 40 y tantos, moreno, delgado, con manos agrietadas de tanto trabajar bajo el sol. Vestía una camisa limpia, pero vieja, y se notaba que traía la tensión en el cuerpo. «Gracias por venir, patrón», dijo al verlo. «No pensé que sí me fuera a tomar la llamada. Dime lo que tengas que decirme, y si estás inventando algo para sacarme dinero, aquí se acaba todo». «No, señor, no quiero su dinero. Solo sentí que debía hablar». Eloy se acomodó en la silla. Se frotó las manos. Tomó aire. «Yo trabajé en su casa casi 3 años. Siempre cumplí. Pero hace como 6 meses empecé a notar cosas raras. La señora Vanessa empezó a tener visitas, pero no entraban por la puerta principal. Venían por la parte trasera, a veces en taxi, a veces en una camioneta blanca. Y siempre entraban cuando usted no estaba». Rogelio entrecerró los ojos. No interrumpió. Al principio pensé que era una amiga, pero un día vi claramente a un hombre, alto, flaco, con saco. La señora lo recibió en bata, lo abrazó. Luego cerraron la puerta y no salieron en horas. Después lo vi otras veces. Nunca hablaban frente a nadie. Pero yo los veía por la ventana del jardín. «¿Por qué no dijiste nada?» «Porque me daba miedo. Y también porque no era mi problema. Pero un día me descubrieron. Creo que ella se dio cuenta de que los vi. Y a la semana siguiente me acusaron de robo. Usted no estaba. Me sacaron sin darme oportunidad de defenderme». Rogelio apretó los dientes. Eso sí lo recordaba. Vanessa le había dicho que el jardinero se llevó una lámpara decorativa que costaba miles de pesos. Él no investigó. Solo firmó la carta de despido. «¿Y por qué hablas hasta ahora?» «Porque... no sé, patrón. Uno tiene conciencia. Me siento culpable por no haber dicho nada antes. Además, vi a ese hombre hace poco, afuera de un restaurante. Iba con la señora otra vez. Se abrazaban como si fueran pareja». Rogelio sacó su celular. Mostró una de las fotos que el investigador privado le había mandado. Eloy la miró, y en cuanto la vio, asintió. «Es ese mismo, el que iba a la casa». Eso fue suficiente para Rogelio. «¿Tienes algo más?» «Sí, hay una cosa más. En una ocasión, escuché que hablaban de una propiedad que iban a pasar a otro nombre. Ella le dijo al tipo que usted no sospechaba nada, y que con su firma falsa podían hacer lo que quisieran. No sé si eso le sirva, pero era mi deber decirlo». Rogelio le agradeció. Le pidió su número, y le dijo que si alguna vez necesitaba trabajo otra vez, lo buscara directamente. Eloy se fue aliviado. No se lo dijo, pero había estado guardando ese secreto con miedo desde que lo corrieron. Sentía que por fin se lo había quitado de encima. Esa tarde, Rogelio regresó a su casa más decidido que nunca. Lo de Eloy era la pieza que le faltaba. Ya no había forma de negar nada. Ya no era solo una traición emocional. Era una traición legal, económica y directa. Estaban tratando de destruirlo, de quitarle lo que había construido. Y lo peor, usando su confianza como arma. Al llegar, Vanessa estaba en el estudio, tomándose una copa de vino blanco.
Lo saludó como siempre. Le preguntó cómo le había ido. Él sonrió. Bien, muy bien. Y en su cabeza ya estaba el siguiente paso. Necesitaba obtener una grabación, algo que no dejara duda, una conversación directa. Y para eso necesitaba un plan. Esa noche, Rogelio no cenó en casa. Le dijo a Vanessa que tenía una reunión tarde con unos socios, lo cual no era del todo mentira, pero tampoco era cierto. Lo que tenía era un encuentro con su abogado, en un despacho discreto que usaban para situaciones delicadas. Llevaba una carpeta llena de copias, fotos, recibos y anotaciones. Todo lo que había reunido en las últimas semanas. El abogado, un tipo de confianza que conocía a Rogelio desde que apenas comenzaba en los negocios, se quedó en silencio un buen rato después de revisar todo. Esto ya no es solo un lío matrimonial, Rogelio. Esto es fraude, intento de robo, uso de identidad falsa. Y lo peor es que está tan bien planeado que si no te hubieras dado cuenta, te dejaban en la calle. Rogelio no respondió. Solo se frotó la cara con las dos manos, como tratando de sacarse el coraje por los poros. ¿Y qué procede?, preguntó después. Legalmente ya podríamos denunciar, pero no te conviene. Aún, si hacemos eso ahora, ellos pueden mover papeles, esconder pruebas, desaparecer. Lo ideal sería agarrarlos con las manos en la masa. Una grabación, un testigo, algo que los comprometa directo. La niña escuchó cosas. Sí, pero tiene 9 años. En un juicio eso pesa, pero no es suficiente. ¿Y Julia? Tampoco. Lo que ella sabe se lo contó la niña, y sin pruebas lo pueden llamar chisme. Rogelio se quedó callado unos segundos, luego alzó la mirada. Entonces hay que hacer que hablen. A como dé lugar. El abogado asintió. Yo tengo un contacto que puede ayudarte con eso. Te instala micrófonos en lugares estratégicos. Lo ideal sería poner uno en el carro de Vanessa y otro en su habitación. Tú sabrás dónde es más probable que hablen. En el carro. Ella se siente más segura ahí. Perfecto. Lo agendamos mañana mismo. Mientras eso se organizaba, al otro lado de la ciudad, Vanessa se reunía con su amante en el estacionamiento subterráneo de un centro comercial. Dentro de su camioneta, hablaban con prisa, como si cada minuto contara. ¿Ya lo firmó? Todavía no, pero está a punto. Me dijo que en estos días va a revisar el fideicomiso. ¿Y el dinero? Una vez que firme, yo hago la transferencia. El gerente ya no molesta. Ya le di un regalo para que se haga de la vista gorda. Vanessa, no podemos seguir esperando. Te juro que si esto no se cierra esta semana, yo me salgo del plan. Ya es demasiado riesgo. ¿Tú crees que para mí no lo es? Estoy jugando con fuego aquí. Si se entera, me mata. Entonces apresúralo. Estoy haciendo lo que puedo. Tú ocúpate de mantenerte lejos. No quiero que te vean conmigo. Ya me vieron una vez, el jardinero. ¿Te acuerdas? ¿Y qué tal que él ya habló? No va a hablar. Le dimos cuello hace meses. Pero Vanessa se equivocaba. El jardinero ya había hablado, y su testimonio estaba por convertirse en parte clave de una cadena que se estaba cerrando lentamente alrededor de ella. Al día siguiente, mientras Rogelio revisaba unos papeles en su oficina, recibió un mensaje de voz del investigador privado. Señor, ya se instalaron los micrófonos. Uno en la guantera de la camioneta de la señora y otro en el florero del baño principal, justo donde suelen hablar por teléfono. Rogelio solo respondió con un pulgar arriba. No hacía falta más. Ahora solo quedaba esperar. Vanessa, por su parte, seguía segura de que tenía el control. Ese mismo día, entró a la oficina de Rogelio con una hoja en la mano. Mi amor, ¿puedes firmar esto cuando tengas un minuto? ¿Qué es? Lo del seguro de la casa nueva. ¿Te acuerdas que querías renovar el tema de las pólizas? Rogelio tomó el papel. Lo leyó rápido. No era del seguro. Era una autorización para que ella pudiera hacer movimientos en una cuenta conjunta, disfrazado de otra cosa. La miró. ¿Por qué me estás dando esto ahora? Porque justo vi los papeles y me acordé. Te dije la semana pasada, ¿no? No, no lo hiciste. Ella se puso seria. Se cruzó de brazos. ¿Me estás diciendo mentirosa? Te estoy diciendo que no me acuerdo. Y que no voy a firmar nada hoy. Tengo la cabeza en otra cosa. Vanessa sonrió con esa sonrisa seca que ya no podía ocultar. Como quieras. Solo era por ayudarte. Salió de la oficina con paso firme, pero por dentro hervía. Sabía que algo pasaba, que Rogelio ya no era el mismo, que estaba más callado, más observador. Ya no mordía el anzuelo tan fácil como antes. Esa noche, el micrófono del carro grabó la primera conversación fuerte. Vanessa y su amante discutían. Él le exigía resultados. Ella lo mandaba a callar. Decía que Rogelio estaba más difícil de manipular, que algo no cuadraba, que tal vez alguien estaba metiendo cizaña.
¿No será la sirvienta? Ya no está. La mandé lejos. ¿Y si habló con él? Te digo que no. No puede probar nada. Entonces haz que firme, ya. Mañana lo intento otra vez. Pero te aviso. Si esto sale mal, nos vamos los dos al hoyo. El audio fue claro, nítido. No necesitaban más. Ahí estaba la prueba. Intento de fraude, confirmación de que buscaban que él firmara con engaños, y una amenaza directa. Al día siguiente, Rogelio no fue a trabajar. Se quedó en casa, revisando los audios con su abogado. Después de escucharlos 2 veces, el plan se terminó de armar. Iban a preparar una trampa, algo definitivo, un movimiento que lo cambiara todo. Y lo que no sabían Vanessa y su amante es que la caída ya había empezado, solo que todavía no se daban cuenta. Vanessa siempre fue lista. Desde joven sabía cómo moverse, cómo hablar, cómo mirar para conseguir lo que quería. Pero tenía un defecto. Pensaba que todos eran más tontos que ella. Y ese error, ahora, le estaba costando caro. No lo sabía todavía, pero ya estaba dentro de una red de la que no iba a salir ilesa. Los días siguientes a la última conversación grabada, todo en la casa pareció seguir igual. El desayuno servido a la misma hora, las llamadas constantes de Vanessa a sus amigas, las salidas repentinas, las compras innecesarias. Pero Rogelio ya no era el mismo. Él la escuchaba desde el fondo del pasillo, sin interrumpirla. Observaba sus movimientos como un lobo quieto que ya no ladra, pero sigue listo para atacar. Desde que tenía los audios grabados, Rogelio entendió que ya no tenía que pelear con palabras. Ahora todo lo que hacía tenía un objetivo: empujarla hacia la trampa, hacerla sentir cómoda, confiada, como si todo estuviera bajo control. Porque lo peor para una persona que cree tener poder es cuando ese poder se le escapa sin que lo note. El abogado le recomendó esperar un par de días más. Aguanta, Rogelio. Entre más relajada la tengas, más va a soltar. Y nosotros necesitamos que ella misma se hunda. Así que eso hizo. Una mañana, Rogelio fingió que salía a una junta importante. Se despidió de Vanessa con un beso en la frente y una sonrisa suave. Le dijo que no volvería hasta la noche, que estaba agotado, que necesitaba desconectarse. Vanessa se tragó el cuento. Hasta le sugirió que se fuera a un spa, que se relajara, que no se preocupara por nada. Él, por dentro, se rió. Era buena actriz, pero ya no le creía ni el saludo. Apenas cerró la puerta la camioneta de Rogelio, Vanessa se fue directo a su cuarto. Sacó su celular, marcó un número y habló con ese tono rápido que usaba cuando nadie podía oírla. Ya se fue, hoy es el día. La otra voz, la del amante, sonó aliviada. Quedaron de verse en la oficina vieja de Rogelio, una que ya casi no usaba, ubicada en una zona industrial. Era un lugar perfecto para hablar sin ser escuchados, o eso creían. Mientras Vanessa manejaba rumbo a la oficina, una camioneta gris la seguía a 2 cuadras de distancia. En el interior iban el investigador privado y un asistente del abogado. Ambos grababan todo. No necesitaban meterse, solo observar. Dejar que ella solita se metiera en el hoyo. Dentro del carro, Vanessa hablaba sola, pero con el celular conectado por Bluetooth. No se daba cuenta de que cada palabra seguía quedando registrada por el micrófono oculto. Ese idiota no sospecha nada. Ya está todo preparado. Solo falta que firme el nuevo poder. Me dijo que lo va a revisar en estos días. Yo le cambio el documento en cuanto me deje el folder en el estudio. El hombre del otro lado solo decía: hazlo rápido. Vanessa afirmaba con un sí, sí, como si estuviera cerrando un trato de negocios y no destruyendo una vida. Llegaron a la oficina abandonada. Entraron sin que nadie los viera, y ahí fue donde pasó algo que Rogelio no esperaba. La conversación cambió de tono. ¿Y después qué?, preguntó Vanessa. ¿De verdad vamos a irnos? Claro, yo te lo dije. En cuanto tengamos el dinero nos vamos del país, pero tenemos que actuar rápido. Ese cuate puede cambiar todo en cualquier momento. Me está costando trabajo controlarlo. Ya no me cree tan fácil. No sé si alguien le metió ideas. ¿No será la sirvienta? Ya te dije que ella está fuera. Pero la niña, la hija, esa niña escuchó algo. ¿Qué? Una vez mencioné el banco por teléfono. Tal vez me oyó. Julia me dijo que la niña andaba preguntando cosas. Hubo un silencio. ¿Y qué vas a hacer? Nada. No le van a creer. ¿Quién le cree a una niña? Pero igual, hay que tener cuidado. La conversación fue larga, pero suficiente. Cuando salieron del lugar, los seguían grabando. Todo quedaba registrado. Todo. Hasta las pequeñas frases dichas al aire que confirmaban la traición. Esa noche, Rogelio volvió a casa más tranquilo que nunca. Vanessa ya estaba en la cocina, abriendo una botella de vino blanco. ¿Cómo te fue? Bien.
respondió él, colgando su saco. Te ves más relajado. Lo necesitaba. ¿Quieres cenar? No, gracias. Pero sí necesito que me ayudes con unos papeles. Mañana tengo junta con el banco y quiero dejar todo listo. ¿Puedes ayudarme a revisar el folder que tengo en el estudio? Vanessa lo miró. Por dentro se encendió la alarma. ¿Sería ese el folder? ¿El que iba a usar para el cambio de documentos? Claro, dijo con una sonrisa. Lo veo mañana temprano. Perfecto. Rogelio subió a su cuarto y cerró la puerta. Sabía que esa noche Vanessa iba a actuar. Iba a ir al estudio. Iba a abrir el folder. Iba a cambiar los papeles. Él ya había dejado el documento falso ahí, uno idéntico al que ella buscaba modificar. Pero lo que no sabía era que el folder tenía una pequeña cámara escondida, justo entre la tapa y la parte trasera. A las 3 de la mañana, el sonido de un clic suave se escuchó en el estudio. Vanessa bajó en bata, descalza, con guantes de látex en las manos. Entró sin prender la luz, sacó el folder, cambió los papeles, lo volvió a cerrar, y se fue como si nada. Todo quedó grabado, todo. A la mañana siguiente, Rogelio despertó temprano, preparó café, se vistió con calma y salió a caminar por el jardín. Cuando regresó, Vanessa lo esperaba en la cocina con una taza de té. ¿Dormiste bien? Perfecto, contestó él. ¿Ya revisaste el folder? Sí, todo está en orden. Ella sonrió, se sintió ganadora, y ahí fue cuando pasó algo inesperado. Sonó el teléfono de Rogelio. Era una llamada interna del sistema de la casa. Señor, dijo el guardia, hay 2 oficiales en la entrada. Dicen que vienen por un tema legal. Déjalos pasar. Vanessa se puso pálida. ¿Qué pasa? No lo sé. Vamos a ver. Minutos después, 2 oficiales vestidos de civil entraron al estudio. Uno saludó a Rogelio y el otro se dirigió directamente a Vanessa. Señora Vanessa de Bárcenas, queda usted formalmente notificada de que será citada para rendir declaración por un presunto intento de fraude patrimonial. Tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga puede ser usada en su contra. Vanessa se quedó paralizada. No lo podía creer. Rogelio no dijo nada. Solo se mantuvo firme, con los brazos cruzados. Y ahí, por fin, empezó a caer el castillo de mentiras. Vanessa no entendía nada. Se quedó inmóvil, mirando a los 2 oficiales que acababan de entrar al estudio con papeles en la mano, la boca entreabierta, como si esperara que alguien dijera «es broma», y todos soltaran la risa. Pero nadie lo dijo. Nadie se rió. Todo era real. Su cara cambió de color en segundos. Primero blanca, luego roja, después otra vez blanca. Sudaba, pero tenía frío. El cuerpo le temblaba aunque intentara disimularlo. Su voz apenas salía. «Disculpen, ¿esto es una broma o qué?» Uno de los oficiales levantó el documento que traía. En ese papel había una orden firmada por un juez. No era una detención. Era un citatorio para que respondiera legalmente por el intento de manipular cuentas bancarias a nombre de su esposo. Había pruebas, había testigos, y aunque todavía no estaba esposada, el mensaje era claro. Ya no tenía el control de nada. Rogelio no habló, no se acercó, solo observó. Le bastaba con ver cómo su esposa tragaba saliva mientras intentaba mantener la compostura. La misma mujer que semanas atrás decía que tenía todo bajo control, que se burlaba de la empleada, que decía que nadie le iba a creer a una niña. Esa mujer ahora estaba frente a 2 oficiales, en bata, sin respuestas, sin maquillaje, sin escudo. Vanessa intentó girarse hacia él. «Rogelio, ¿tú sabías de esto?» Él no contestó, ni una palabra, solo la miró. Y esa mirada fue peor que un grito. Ella entendió, y se quebró por dentro. «Yo no hice nada malo, fue un malentendido», dijo de pronto, ya no tan segura como siempre. «Están exagerando». Uno de los oficiales respondió con voz calmada pero firme. «Señora, lo que usted hizo fue falsificar una firma para intentar mover fondos que no le pertenecen. Y tenemos una grabación donde usted misma admite el plan». «¿Grabación? ¿Qué grabación?» La miró con los ojos bien abiertos, como si de pronto le hubieran jalado la alfombra. Rogelio se acercó, despacio, ya no con coraje, ahora con la seguridad de quien sabe que la partida terminó. «Te escuchamos, Vanessa. A ti y a tu amante. En el auto, en la oficina, en esta misma casa». Ella retrocedió un paso. Tragó saliva otra vez. Se tambaleó. «No tienes derecho a grabarme. Tengo todo el derecho cuando están planeando robarme millones de pesos usando mi nombre». El silencio fue denso. Los oficiales le explicaron que por el momento no iban a arrestarla, pero debía presentarse a declarar con su abogado en menos de 48 horas, que si no lo hacía, las cosas se iban a complicar más, que las pruebas
eran suficientes para armar una causa sólida. Vanessa no habló más, solo se fue, subió las escaleras, lenta, como si cada paso le pesara 10 kilos. Cerró la puerta de su habitación sin fuerza, como si ya ni ganas tuviera de seguir fingiendo. Rogelio se quedó en el estudio, con el corazón latiéndole fuerte, pero en calma. No era alegría lo que sentía, era otra cosa, algo parecido a una mezcla de tristeza, decepción y alivio, porque al final, aunque ya no la amaba como antes, Vanessa había sido su compañera muchos años, había compartido su cama, su mesa, sus viajes, su nombre, y ahora todo eso ya no significaba nada. El abogado lo llamó al rato. Le confirmó que la citación había sido entregada, que los micrófonos serían retirados pronto y que el siguiente paso era presentar la demanda formal. Rogelio le pidió un par de días antes de hacerlo. Quería digerir lo que acababa de pasar. No era una decisión pequeña. Era el final de su matrimonio, pero también era el principio de otra etapa. Esa noche, cenó solo. Pensó en muchas cosas, en su vida, en su hija, en su fortuna, en cómo había dejado pasar señales por años, cómo le creyó a Vanessa cuando decía que las empleadas eran chismosas, cómo ignoró las dudas, cómo prefirió no ver lo que tenía frente a los ojos. Y también pensó en Julia. La recordó callada, con la mirada firme, protegiendo a su hija sin hacer escándalos. Recordó cómo le temblaban las manos cuando habló con él, cómo dudó antes de contarle la verdad. Esa mujer había sido la única con el valor suficiente para decirle lo que nadie más se atrevió. Al día siguiente, decidió llamarla. Julia contestó al segundo timbrazo. Su voz sonaba tranquila pero atenta, como quien no sabe si lo que viene es bueno o malo. «Julia, necesito verte. Hoy. ¿Puedes venir con Camila?» «Sí, claro. ¿Todo bien?» «Todo mejor de lo que esperaba». Julia llegó 1 hora después, con la niña de la mano. Camila traía una diadema de mariposas y un cuaderno de dibujos. Al entrar, miró alrededor como la primera vez que pisó la casa. Solo que ahora sus ojos no mostraban curiosidad, mostraban seguridad. Sabía que ya no estaban ahí como las de abajo. Sabía que algo había cambiado. Rogelio las recibió en el estudio. Les ofreció algo de tomar. Se sentaron. Lo que les voy a contar se queda entre nosotros por ahora. Pero ustedes merecen saberlo. Julia lo escuchó sin interrumpir. Rogelio le contó todo. Lo del micrófono, lo de las grabaciones, lo del intento de fraude, lo del citatorio. Y al final, la miró directo a los ojos. Si no fuera por Camila, no me entero de nada. Y si no fuera por ti, no tendría a quién creerle. Así que gracias. A las 2. Julia se quedó sin palabras. Solo bajó la mirada y dijo algo casi en susurro. Yo solo hice lo que tenía que hacer. Camila, en cambio, soltó una frase que rompió el momento serio. ¿Entonces ya no nos van a correr? Rogelio rió por primera vez en días. No, Camila. Al contrario. Las quiero cerca. Las necesito cerca. Pero con un trabajo nuevo. Julia lo miró, sin entender. Quiero que te encargues de la administración interna de la casa. Que no limpies más. Que manejes al personal, la agenda, todo. Y quiero que Camila tenga todo lo que necesita. Escuela, comida, ropa, todo. Julia negó con la cabeza, emocionada, pero nerviosa. No puedo aceptar tanto, señor. Puedes, y debes, porque esto es solo el principio, y necesito gente leal cerca. Ella asintió. Camila aplaudió, y por primera vez en mucho tiempo, la casa se llenó de un silencio bonito, uno que no pesaba, uno que no escondía nada. Y mientras eso pasaba en la planta baja, en el segundo piso, Vanessa empacaba en silencio. Sabía que la historia se estaba acabando, pero también sabía algo más. No pensaba irse sola. Vanessa pasó esa mañana encerrada en su habitación. No bajó ni para tomar café. No contestó mensajes. No encendió el celular. Nadie la vio, pero todos la sentían. Como una tormenta que se avecina, pero todavía no truena. Lo único que se escuchaba era el roce de maletas siendo arrastradas, el sonido del closet abriéndose una y otra vez, y un silencio raro, largo, que no parecía normal, como si algo se estuviera cocinando ahí dentro. Rogelio no subió, no tocó la puerta, no preguntó. Sabía perfectamente lo que ella estaba haciendo. Planeaba irse, probablemente a casa de una amiga, tal vez a esconderse, o incluso a ver al amante. Lo cierto era que ya no le importaba. Ella podía correr, gritar, patalear, pero la verdad ya estaba en la mesa, y su caída era inevitable. Él tenía todo lo que necesitaba,
Lo que no sabía Vanessa era que cada movimiento que hacía en esa casa seguía siendo monitoreado, no por cámaras, ya no. Ahora era otra cosa, desconfianza pura. Él ya no necesitaba pruebas, solo quería verla salir por la puerta, con las manos vacías. En el cuarto de servicio, Julia alistaba a Camila para salir. No era un día cualquiera. Hoy iban a conocer la nueva escuela que Rogelio había recomendado. No era una escuela de lujo, pero sí una de mucho mejor nivel que la que Camila tenía antes. Uniforme, materiales, transporte incluido. Julia no podía creer que todo estuviera pasando tan rápido. Aún sentía que en cualquier momento iban a tocarle el hombro y decirle: «Fue un error, señora. Usted no pertenece aquí». Pero nadie lo decía. Camila, por su parte, estaba feliz. Se sentía valiente, grande. Había visto cómo su mamá pasaba de ser una trabajadora más a alguien importante, alguien a quien el patrón respetaba. Y eso, aunque no lo dijera, la llenaba de orgullo. Mientras Julia peinaba a la niña frente al espejo, la miró fijamente y le dijo algo que jamás había dicho. «Estoy muy orgullosa de ti, Cami». La niña sonrió, bajó la cabeza y se abrazó a su mamá por detrás. Ninguna dijo más. No hacía falta. En la cocina, la cocinera y la encargada de la limpieza cuchicheaban bajito, como si tuvieran miedo de que las paredes se escucharan. Todo el personal sabía lo que estaba pasando. Nadie lo decía abiertamente, pero era obvio. La señora Vanessa ya no mandaba. El patrón había cambiado. Y Julia, sin decir nada, se había ganado un lugar que ninguna otra tenía. A media mañana, Rogelio llamó a Julia a su oficina. Ella llegó puntual, con una libreta en la mano, lista para tomar nota. «Julia, necesito que te hagas cargo de unas cosas». «Claro, dígame. Voy a hacer cambios importantes en la casa. Personal, horarios, todo. Quiero que organices una reunión con todo el equipo y que seas tú quien dirija eso. Desde hoy, eres la encargada general». Julia se quedó sin aire por un segundo. Quiso decir algo, pero Rogelio siguió. «Te voy a duplicar el sueldo y quiero que consigas a alguien de tu confianza para ayudarte con las finanzas internas. Alguien que sepa manejar dinero. Yo me encargo de capacitarlo, si hace falta». Julia tragó saliva. Se sentía abrumada, pero fuerte. Miró al patrón a los ojos y asintió. «Gracias por confiar en mí. No es confianza, es certeza. Ya no hay dudas». En ese mismo instante, en el segundo piso, Vanessa hablaba con alguien por videollamada. El celular estaba apoyado contra el tocador. Del otro lado de la pantalla, su amante lucía nervioso. «¿Qué vamos a hacer? Ya no podemos esperarte». «Tú no te mueves hasta que yo te diga», dijo ella, molesta. «Si te vas ahora, me dejas sola con este lío». «¿Y qué esperas que haga? Ese hombre ya nos descubrió. Nos van a hundir. Escúchame bien. Aún tengo una carta bajo la manga». «¿Cuál?» «Esa niña, la hija de la empleada. Fue ella la que empezó todo. La escuché hablando por teléfono. Dijo cosas que nadie debía saber. Y la mamá la protegió. ¿Y qué? Voy a hacer que parezca que ellas se aprovecharon de la situación. Que Julia se metió contigo, o con el patrón, o que armó todo por venganza. Créeme, si algo sé hacer, es girar las cosas a mi favor. ¿Estás segura de eso? Voy a hacer que esa mujer se arrepienta de haberme enfrentado». Colgó, cerró la maleta. Se puso unos lentes oscuros y bajó por las escaleras como si fuera la dueña de todo otra vez. Julia la vio cruzar el recibidor. Vanessa no la miró, pero justo al pasar junto a ella, lanzó una frase al aire. «Disfrútalo mientras te dure». Julia no respondió. Solo apretó los labios y siguió caminando. Sabía que no podía perder el control, que lo peor que podía hacer era caer en provocaciones, pero en el fondo sentía algo que no conocía: rabia. Vanessa salió de la casa en su camioneta, pero no fue al juzgado, no fue con su abogado, fue a una redacción de noticias locales. Con una carpeta bajo el brazo y una sonrisa fingida, pidió hablar con alguien de prensa. «Tengo una historia, sobre mi esposo, su amante y una niña usada como testigo falsa». El periodista la escuchó con escepticismo. Ella abrió la carpeta. Fotos, documentos recortados y una carta escrita a mano con tinta negra, inventada, manipulada. En ella, fingía que Julia había estado teniendo una relación con Rogelio desde hacía meses y que la niña había sido entrenada para inventar conversaciones falsas. El periodista tomó nota, pero algo no le cuadraba. ¿Y por qué justo ahora? ¿Por qué no denunció antes? Porque tenía miedo. Porque él es poderoso. Porque ella me amenazó. El periodista prometió revisar el caso, pero al salir de la redacción, uno de los empleados llamó a alguien desde su celular. «Licenciado, la señora Vanessa vino a meter ruido.
pero no parece tener pruebas reales. Creo que quiere manchar el nombre del patrón. El abogado de Rogelio lo agradeció y colgó. Todo se estaba moviendo más rápido de lo que Vanessa podía controlar. Esa misma tarde, Rogelio fue informado de lo que intentaba hacer su esposa. No se enojó, no explotó. Solo sonrió de lado y mandó un mensaje a su abogado con 4 palabras. Que suelten el video. Y ese video, el de la conversación en el auto donde Vanessa hablaba del plan con su amante, estaba a punto de publicarse de forma anónima en redes sociales y llegar directo a las manos del juez que llevaba el caso. En menos de 48 horas, ya nadie iba a tener dudas de quién mentía. El video se publicó un jueves por la mañana, sin aviso. Apareció en una cuenta anónima con pocos seguidores, pero con un título que lo decía todo. Mujer planea robarle millones a su esposo con ayuda de su amante. En menos de 2 horas, ya se había compartido en varios grupos de WhatsApp, estaba en Twitter y Facebook, y había llegado al escritorio de al menos 2 periodistas conocidos por cubrir casos de fraudes de alto perfil. No mencionaba nombres, pero las voces eran claras. Se escuchaba a Vanessa, se escuchaba a su amante, planeando, diciendo las cantidades, hablando del fideicomiso, mencionando que Rogelio no sospechaba nada, y al final, la frase que hizo estallar todo: cuando firme, tú y yo nos vamos del país. Vanessa se enteró por su teléfono. Estaba en casa de su amiga Mariana, tomando café y hablando mal de todo el mundo como si nada pasara. Una notificación en su pantalla la hizo detenerse. Primero pensó que era un mensaje más. Luego vio el video. Al principio creyó que era un montaje, pero al escuchar su propia voz diciendo cosas que solo había dicho en privado, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Mariana le quitó el celular. Lo vio también y se quedó muda. Nadie dijo nada en ese momento. No hacía falta. El silencio lo decía todo. Vanessa se levantó de golpe. Le temblaban las manos. Salió corriendo de la casa. Subió a su camioneta y manejó como si huyera de algo, aunque ya no quedaba de dónde huir. Marcó a su amante varias veces. No contestó. Marcó otra vez. Silencio. Hasta que al fin respondió, con voz agitada. ¿Ya lo viste? ¿Qué hiciste? Te dije que tuvieras cuidado. Yo no fui. No sé quién lo grabó. Esto es tu culpa. ¿Estás loco? Tú eras el que no quería esperar. Y tú fuiste la que habló de más. Colgó. Vanessa se quedó con el celular apretado en la mano. Empezó a golpear el volante, furiosa, sin poder controlar el llanto. Por primera vez en su vida, se sintió perdida de verdad, sin escapatoria. El video estaba por todas partes. La gente lo comentaba. Algunos medios ya empezaban a vincular la voz con su nombre. No faltaría mucho para que se confirmara que la mujer del escándalo era ella. Mientras tanto, en casa de Rogelio, todo era calma. Julia organizaba el desayuno con el nuevo personal, que ya empezaba a entender que las reglas habían cambiado. Camila desayunaba cereal con leche en la terraza. Rogelio revisaba unos correos con una sonrisa suave. El abogado ya le había confirmado que el video era válido legalmente, porque fue grabado en un vehículo propiedad del matrimonio y no se modificó ningún contenido. Tenían una bomba legal, y ya la habían soltado. Al mediodía, sonó el intercomunicador. Era el guardia de seguridad. «Señor, la señora Vanessa está en la entrada. Dice que necesita hablar con usted». Rogelio bajó su taza de café. Se quedó pensativo un segundo. «Dígale que no puede pasar». Insiste. Está gritando. «Entonces llame a la policía. No la quiero aquí». Julia, que estaba cerca, lo escuchó. No dijo nada, pero en su mirada se notaba que entendía lo que estaba pasando. Vanessa no se fue. Se quedó afuera, sentada en la banqueta, con las gafas de sol cubriéndole la cara. A los 20 minutos llegó una patrulla. Los oficiales hablaron con ella, intentaron calmarla, pero no hubo forma. Finalmente se la llevaron, no detenida, pero sí escoltada, como si fuera una mujer descompuesta, vencida. Y en parte lo era. Esa misma tarde, Rogelio fue citado a declarar, no como acusado, sino como denunciante. Fue con su abogado, entregaron todas las pruebas, y formalmente inició el proceso legal contra Vanessa. Se le acusaba de intento de fraude, suplantación de identidad y uso indebido de documentos bancarios. La investigación estaba en marcha, y con el video filtrado, ya no había forma de frenarla. En la noche, mientras el mundo allá afuera hablaba del escándalo, la mansión de Rogelio estaba más tranquila que nunca. Julia subió a su cuarto con Camila. Le leyó un cuento antes de dormir. La niña se quedó dormida abrazada a su almohada, sonriendo. Julia la miró en silencio. No podía creer que, después de todo lo que habían vivido, ahora estuvieran en paz.
y que todo lo que había empezado como una injusticia se hubiera convertido en un nuevo comienzo. Rogelio caminaba por el jardín, solo, con las manos en los bolsillos, miraba las luces de la casa y pensaba en lo mucho que había cambiado todo en tan poco tiempo. Dejó de confiar, volvió a confiar, se enfrentó a una verdad dura, y al final tomó decisiones que lo cambiaron para siempre. Afuera, todo estaba en juego. Adentro, todo estaba por comenzar. El amante de Vanessa, cuyo nombre real era Diego Carrillo, había estado escondido por días. No contestaba llamadas, no respondía mensajes, y ya ni iba a su departamento habitual. Se había refugiado en un pequeño hotel de paso en Naucalpan, esperando que el escándalo bajara, pero en lugar de eso, cada día empeoraba. Su cara no aparecía en el video, pero su voz sí, y aunque él pensaba que no era tan reconocible, en menos de 48 horas, ya había 2 cuentas en redes sociales diciendo que era él, y eso bastó para que el miedo le ganara. Diego no era un novato, había hecho esto antes, con mujeres casadas, con empresarios ingenuos, con gente desesperada, pero esta vez se le salió de las manos. Vanessa prometió que lo tenía todo controlado, que su esposo era un idiota confiado, que el dinero ya casi estaba en su poder, y él, confiado, se dejó llevar. Se gastó adelantos, compró boletos para un viaje que nunca haría, y hasta le pidió dinero prestado a alguien con quien no se debía jugar. Ese fue su error más grande. Una tarde, mientras bajaba del hotel con una gorra y unos lentes oscuros, 2 hombres lo estaban esperando en el estacionamiento. No eran policías, no eran reporteros, eran los del préstamo. ¿Qué onda, Carrillo? Pensamos que ya te habías ido a Europa con la lana del millonario. Diego intentó reírse, pero la risa no le salió. Tranquilos, esto se está arreglando. Solo necesito unos días más. Uno de ellos le puso la mano en el hombro, con fuerza. Tienes 48 horas. O lo pagas, o alguien te va a venir a buscar, y no va a ser para charlar. Diego asintió temblando. Subió a su carro y se quedó ahí, sudando, respirando como si acabara de correr. Lo tenía claro. Ya no podía seguir esperando a que Vanessa arreglara todo. Si no hacía algo, lo iban a dejar tirado en una zanja. Esa misma noche, buscó a un abogado. No uno de esos caros, de oficina elegante. No, buscó a uno rápido, que conociera los procesos, y fue directo. Quiero hablar con el abogado de Rogelio Bárcenas. Tengo algo que ofrecerle. El abogado de Rogelio lo recibió al día siguiente, sin avisarle a su cliente al principio. Quería escuchar primero qué tanto tenía para decir. Diego no perdió tiempo. Yo tengo las conversaciones, no solo las que grabaron ustedes. Tengo mensajes, notas de voz, documentos que ella me mandó para practicar la firma. Tengo todo, y estoy dispuesto a entregarlo si me garantizan que no voy a ir a la cárcel. El abogado lo miró con frialdad. ¿Ahora te das cuenta del tamaño del lío en el que estás? Sí, y por eso estoy aquí. Ella va a hundirse igual, con o sin mi ayuda. Pero si yo coopero, tal vez ustedes puedan convencer al juez de darme una salida. No prometo nada, pero si lo que dices es cierto, puede ayudarte. Lo es. Solo necesito que Rogelio sepa que no fui yo el que inició todo. Yo solo me dejé llevar. El abogado grabó la declaración, pidió las pruebas y después de analizarlas, llamó a Rogelio. Tenemos un regalo inesperado. ¿De quién? Del amante. Rogelio se quedó en silencio unos segundos. Luego soltó una carcajada. Claro, cuando se les quema el teatro, todos corren a llorar. Lo interesante no es que se quiera salvar. Lo interesante es lo que trajo. Al día siguiente, las pruebas llegaron a manos del juez. Mensajes de voz de Vanessa diciendo cómo quería mover el dinero, cómo iba a usar la firma falsa, cómo iban a acusar a Julia de ser la que se metió con el patrón. También había capturas de pantalla de correos donde le pasaba a Diego copias de documentos legales. Y lo peor, una nota escrita a mano, donde Vanessa le daba instrucciones para sacar dinero del país, usando contactos suyos. El caso, que ya era fuerte, ahora era irrefutable. Vanessa fue citada de inmediato a declarar. Esta vez no fue como antes. Ahora sí fue con escolta, con ojos de todos lados encima, con cámaras esperándola a la salida. Cuando entró al juzgado, traía una chaqueta elegante, lentes oscuros y una expresión de soberbia, que se fue deshaciendo minuto a minuto. En su declaración intentó decir que todo era una trampa, que Diego la había manipulado, que ella nunca quiso hacerle daño a su esposo, que la grabación estaba editada, que todo era una campaña para desprestigiarla. Pero el juez, con los papeles en la mano, solo le hizo una pregunta. ¿Usted reconoce esta letra? Vanessa la vio. Era su letra.
La de la nota, la que había escrito en su casa, en bata, mientras planeaba robarle todo a Rogelio. Sí, es mi letra, respondió bajito, sin aire. No había marcha atrás. Cuando salió del juzgado, la prensa la esperaba. No respondió preguntas. Subió a un carro y se fue directo a un departamento que nadie conocía. No regresó a la mansión. No llamó a Rogelio. No llamó a su amante. Solo se encerró. Y en su cabeza, por fin, entendió lo que tanto había ignorado. No era invencible. Mientras tanto, en la casa, Rogelio caminaba por el pasillo junto a Julia, revisando unos documentos. Todo estaba en orden. La casa empezaba a funcionar como él siempre había querido, con orden, con confianza, sin mentiras. Se detuvieron en la sala. Julia le mostró un reporte de gastos. Todo cuadraba. Eres buena con esto. Lo sabías. No tanto como usted cree. Pero me esfuerzo. Eso vale más que cualquier título. Ella lo miró y sonrió. ¿Y cómo está usted con todo esto?, preguntó con sinceridad. Tranquilo. Ya no tengo rencor. Tengo claridad. Y eso es mejor que la venganza. En ese momento, Camila entró corriendo con un papel en la mano. Saqué 10 en la tarea de historia. Julia la abrazó. Rogelio también se acercó y le dio una palmada en el hombro. Muy bien, Camila. Estoy orgulloso de ti. Y en ese momento, sin querer, esa casa volvió a tener algo que hacía mucho no tenía: paz. La noche antes de ejecutar su plan, Rogelio se sentó en su estudio, solo, con una copa de vino y la mirada clavada en el ventanal. No había prisa. Lo que estaba por hacer no requería violencia, ni gritos, ni venganza impulsiva. Era otra cosa, justicia a su manera, silenciosa, firme, limpia y, sobre todo, con estilo. Quería que cada pieza encajara, que todo quedara grabado, y que nadie pudiera decir después que él actuó con rabia. Ya no era rabia, era certeza. Marcó a su abogado. ¿Todo listo? Listo. La sala está preparada. Las cámaras ocultas ya están activas, y tu gente de seguridad está en la planta baja, fuera de vista. ¿Julia sabe? Solo lo justo. Le dijiste que no esté mañana, y aceptó sin hacer preguntas. Esa mujer es oro, Rogelio. Lo sé. Colgó y respiró profundo. Había llegado la hora de exponerlo todo. Al día siguiente, Vanessa recibió una invitación inesperada. Un correo electrónico con un remitente sin nombre, sin firma, que solo decía: sé todo lo que hiciste. Si quieres negociar, ven a la casa. Solo tú. Esta noche. 8:00 p.m. Al principio pensó que era una trampa, pero también pensó que podía ser la única oportunidad de salvar algo. Ya estaba hundida. Su nombre en redes ya no servía ni para conseguir una reunión. El amante había desaparecido. Y hasta su propio abogado le sugería que empezara a cooperar, solo que ella no era de rendirse fácil. Si alguien le ofrecía una salida, por mínima que fuera, iba a tomarla, aunque fuera a ciegas. A las 8 en punto, la puerta de la mansión se abrió para ella. El guardia no dijo nada, solo la dejó pasar. Vanessa caminó con paso inseguro, vestida con ropa formal, pero con ojeras marcadas. Ya no era la misma mujer que desfilaba como reina por la casa. Ahora era alguien que sabía que estaba por perderlo todo. Al llegar al salón principal, se detuvo. Todo estaba oscuro, salvo por una lámpara encendida sobre una mesa larga. Ahí, en el extremo, estaba Rogelio, sentado, con una carpeta negra frente a él y una mirada que no decía ni odio ni amor, solo seriedad. «Te ves cansada», dijo sin sarcasmo. «¿Qué es esto?», preguntó ella con la voz tensa. «Esto es tu última oportunidad para decir la verdad. ¿Me citaste para humillarme? Te cité para que entiendas que ya no tienes más caminos». Vanessa se cruzó de brazos, apretó los labios. «¿Y qué? ¿Quieres que me arrodille? ¿Que pida perdón? No, quiero que firmes esto». Le deslizó la carpeta. Era un documento de divorcio. Ya estaba lleno. Faltaba solo su firma. Pero no era cualquier divorcio. Era uno donde ella renunciaba a cualquier reclamo económico, a propiedades, a cuentas, a todo. Salía con lo opuesto. «¿Estás loco si crees que voy a firmar esto?», dijo, empujando la carpeta de vuelta. «Entonces lo hará un juez, pero si lo haces tú, evitamos el escándalo completo. Tengo material para arruinarte de por vida, Vanessa. Y no hablo solo del video». Ella levantó la cabeza, desafiante. «¿Crees que me das miedo? No. Sé que te doy rabia, porque no ganaste, porque perdiste contra alguien que nunca pensaste que se iba a levantar». Se hizo un silencio espeso. Vanessa lo rompió con un tono bajo, como si se le escapara una confesión.
¿Y ella qué? ¿La sirvienta? ¿Te metiste con ella? Rogelio sonrió. No es asunto tuyo. Pero por si tienes dudas, Julia vale más que todo lo que tú fingiste ser. Vanessa se rió, seca. No la ames, Rogelio. Vas a terminar decepcionado. Las mujeres como ella se cansan de ser salvadas. Y las como tú se cansan de perder. Firma. Ella dudó. Miró el documento otra vez. Tragó saliva. ¿Y si no firmo? Tú decides. Pero si no lo haces, mañana a las 8 de la mañana, una cadena nacional va a recibir un paquete con todo lo que hiciste. No solo el video. También los documentos que tú misma le diste a Diego. Los que firmaste. Los mensajes. Las transferencias. Y créeme, nadie te va a volver a contratar ni para limpiar un baño. Vanessa tembló. Era la primera vez que sentía miedo real. Sabía que él no mentía. Tenía todo. Lo había perdido. Tomó la pluma. Dudó. ¿Qué vas a hacer con el dinero? Lo que me dé la gana. Ya no es tu problema. Firmó. En ese momento, la cámara oculta registró su cara. El segundo en que su mundo se cayó por completo. Rogelio tomó la carpeta. La cerró. Puedes irte. ¿Y qué me llevo? Nada. Y ya es demasiado. Vanessa caminó hacia la salida sin voltear atrás. Cada paso retumbaba como un eco de derrota. En la puerta, volteó un segundo. Te deseo que te vaya mal con ella. Y yo que encuentres algo que no sea odio para llenar tu vida. Se fue. Minutos después, los abogados entraron. Rogelio les entregó la carpeta. Archívenlo y destruyan todo lo demás. Ya no hace falta. Esa noche, por primera vez en meses, durmió en paz. Y en el cuarto de servicio, Julia también. Pero lo que ninguno de los dos sabía es que el juego aún no terminaba. Esa noche, después de que Vanessa salió de la casa sin decir adiós, la mansión quedó en silencio. Un silencio distinto. No era tenso, ni incómodo. Era como si el lugar, por fin, pudiera respirar. Como si las paredes, los muebles y hasta los pasillos sintieran que la tormenta había pasado. Pero lo que nadie sabía era que todavía quedaban nubes cargadas por ahí, escondidas, esperando su momento para soltar el último trueno. Julia cenó con Camila en la cocina. Comieron sopa de pasta y pan con mantequilla. Algo simple pero rico. La niña hablaba de su día en la escuela nueva, de lo simpática que era la maestra de ciencias y de una compañera que le había prestado un plumón morado. Mientras tanto, Julia la escuchaba, sonriendo, pero con la cabeza en otro lado. Le costaba relajar el cuerpo. A pesar de que todo parecía calmarse, algo dentro de ella le decía que no bajara la guardia, no por Rogelio, ni por la casa, por su hija, porque ya había aprendido que cuando todo se ve demasiado tranquilo, hay que estar más alerta. Esa misma noche, Camila despertó a la medianoche. Tenía sed, se levantó sola, como ya se había acostumbrado, y fue a buscar un vaso de agua a la cocina. Caminó despacito por el pasillo, descalza, con su pijama de unicornio. Cuando llegó, encendió la luz pequeña sobre la estufa, tomó su vaso, se sirvió del garrafón y se lo llevó a la boca con calma. Pero justo cuando iba a regresar a su cuarto, escuchó un sonido, una voz, apagada, desde la sala. Pensó que era su mamá, pero la voz no era de mujer, era masculina, y muy bajita. Alguien hablaba por teléfono. Camila se acercó despacio. No había luz en la sala, solo un pequeño reflejo azul que salía desde uno de los sofás. Se agachó detrás de la puerta del comedor y se asomó sin que la vieran. Era el nuevo chofer, un hombre joven, de mirada seria, que Rogelio había contratado hace unos días para reemplazar al anterior, quien se había retirado. El tipo se llamaba Carlos. No hablaba mucho. Parecía discreto, pero ahora mismo estaba haciendo justo lo que nadie esperaba, hablando por teléfono en voz baja, a escondidas, a medianoche, y diciendo cosas que la hicieron congelarse. Sí, ya firmó. No tiene idea. Cree que ya todo se acabó, pero no sabe que la otra cuenta todavía está activa. Camila se tapó la boca. No sospecha nada. Solo necesito un día más. Mañana por la noche voy a entrar al estudio. La contraseña está anotada en su libreta. Ya la vi. Hizo una pausa. Sí, ya me depositaron el adelanto, pero quiero la otra mitad apenas tenga los archivos. No voy a arriesgarme por gusto. Silencio. No te preocupes. Si algo sale mal, me desaparezco. Pero esto no puede fallar. Camila retrocedió muy despacito. Volvió a su cuarto corriendo en puntas de pie. Entró, cerró la puerta y se metió en la cama con el corazón latiendo como tambor. No podía entenderlo todo, pero lo que sí entendía era que ese hombre estaba planeando algo feo, algo contra Rogelio, y tenía que decirlo. Al amanecer despertó a su mamá.
Mamá, anoche escuché algo. El señor nuevo, el chofer, estaba hablando solo. Dijo que va a entrar al estudio, que va a sacar archivos. Julia se levantó de golpe. Miró a su hija con cara de susto. ¿Estás segura? Sí. Dijo que iba a entrar mañana por la noche, que vio la contraseña en una libreta, que le pagaron. Julia no dudó. Le creyó de inmediato. Camila no inventaba cosas. Ya lo había demostrado. Se vistió rápido. Llevó a su hija a la escuela y luego fue directo a hablar con Rogelio. Él la recibió con el ceño fruncido. Escuchó todo, cada palabra. No la interrumpió. Cuando terminó, se quedó en silencio un rato. Luego respiró hondo. «Te dije que esto no había terminado», dijo bajito. Fue a su escritorio. Tomó su libreta personal, esa donde anotaba cosas de trabajo, y la revisó. Ahí, en una hoja casi al final, estaba la clave de acceso a su archivo privado. La había escrito días antes sin pensar en que alguien pudiera verla. «Fue mi error», admitió. «Confié antes de tiempo». Julia lo miró. «¿Y qué vamos a hacer? Vamos a dejarlo que lo intente. Pero esta vez, nosotros vamos a estar listos». Rogelio llamó al equipo de seguridad. Instaló una nueva cámara en el estudio, con visión nocturna y micrófono de alta sensibilidad. Cambió las cerraduras, pero dejó la clave igual. A propósito, si el chofer la usaba, tendrían prueba de que entró sin permiso. Y con eso sería suficiente. Durante el día, todo siguió como si nada. Rogelio saludó a Carlos como siempre. Le pidió que llevara el auto a revisión. Le dijo que el fin de semana tendría que trabajar un poco más. Carlos sonrió. Dijo que no había problema, que estaba para lo que necesitara, pero por dentro ya se sentía con el botín casi en la mano. Esa noche, a las 3 de la mañana, Carlos volvió a entrar a la casa con el pretexto de que había olvidado su celular en el coche. El guardia de la entrada, siguiendo las órdenes, lo dejó pasar sin decir nada. Lo observó desde lejos. Carlos caminó con cuidado, directo al estudio. Sabía el código. Lo había visto escrito. Lo había memorizado. Lo marcó en el panel digital. Entró. Se acercó al escritorio. Sacó una memoria USB del bolsillo y conectó la computadora personal de Rogelio. Empezó a copiar archivos, planillas, contratos, informes bancarios, todo. Quería pruebas. Información que pudiera vender, no por venganza. Por dinero. Pero lo que no sabía es que estaba siendo grabado y que en ese momento, a unos metros, Rogelio y 2 miembros de seguridad lo observaban desde una habitación cercana, en silencio total. «Ahora», dijo Rogelio. Entraron. Carlos apenas alcanzó a girar cuando vio la puerta abrirse de golpe y las luces encenderse. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Rogelio, con voz seca. Carlos tartamudeó. «Yo solo venía a... ¿copiar mis archivos? ¿Vender mi información? ¿Robarme?». El chofer intentó correr, pero uno de los guardias lo detuvo. El otro ya estaba llamando a la policía. Esa noche, Carlos fue arrestado por intento de robo, acceso indebido a información privada y violación de confianza laboral. Y así, lo que parecía una historia cerrada, volvió a abrirse. Otro traidor, otro intento, otro golpe. Pero esta vez, la trampa estaba lista. El escándalo por el intento de robo del chofer no tardó en explotar. Aunque Rogelio trató de mantenerlo en silencio, la policía filtró el arresto a la prensa local. En menos de 24 horas, la noticia ya estaba en portales de Internet. Empleado de millonario intenta robar información confidencial desde su oficina personal. Algunos medios, conectando los puntos, empezaron a especular que el caso tenía relación con el escándalo anterior, el intento de fraude por parte de su exesposa. Las redes sociales ardieron. Los comentarios volaban. Unos decían que Rogelio era un blanco fácil, otros que era demasiado blando. Pero lo cierto era que, dentro de esa mansión, las cosas ya no eran lo que parecían desde afuera. Rogelio no se sentía débil, se sentía despierto, como si, por fin, después de años de estar rodeado de gente falsa, ahora pudiera ver con claridad quién estaba de su lado y quién no. Lo de Carlos había sido otra lección dolorosa, pero útil. Había confiado demasiado rápido, había bajado la guardia, y eso no volvería a pasar. Julia se enteró de todo al día siguiente. Había llevado a Camila a su nueva escuela, y regresaba cuando uno de los guardias la detuvo en la entrada, preocupado. «Señora Julia, pasó algo anoche». Ella entró con el corazón acelerado. Pensó lo peor. Cuando llegó al estudio, Rogelio ya estaba ahí. Le explicó todo, sin rodeos. Era una trampa, pero cayó directo. Ya está en manos de la ley. Julia no se sorprendió tanto como pensaba.
Tal vez porque ya había visto lo suficiente como para saber que, cuando hay dinero y poder de por medio, siempre hay alguien dispuesto a traicionar. Pero igual le dolió. ¿Por qué siguen haciéndote esto? Rogelio se encogió de hombros. Porque piensan que soy el mismo de antes. Pero ya no. Ella se sentó frente a él. Lo miró con firmeza. ¿Y ahora qué vas a hacer? Cerrar todo. Limpiar la casa. Cerrar cuentas viejas. Sacar a todos los que no confío. Empezar otra vez. ¿Desde cero? No. Desde donde estoy, pero con la gente correcta. El primer paso fue claro. Rogelio llamó a su abogado y pidió cerrar de forma inmediata todas las cuentas compartidas con Vanessa, incluso las que ya no usaban. También ordenó una auditoría completa de sus empresas personales. No quería sorpresas. Luego revisó los contratos del personal. Se sentó con cada uno. Preguntó, escuchó y decidió. Al final de la semana, 3 empleados más fueron despedidos. No por haber hecho algo directo, pero por estar relacionados con movimientos raros o silencios convenientes. No había espacio para dudas. Al mismo tiempo, la situación de Vanessa se complicaba. Las pruebas que había entregado Diego Carrillo, su examante, seguían causando estragos. Mensajes, correos, audios. Todo apuntaba a una red de fraudes más grande. No era solo el intento con Rogelio. Había otros movimientos oscuros que ella había hecho desde hacía tiempo. Transferencias sospechosas, compras de propiedades a nombre de terceros, contactos en el extranjero. La fiscalía empezó a juntar las piezas, y la caída que parecía solo emocional, ahora era legal. Vanessa fue llamada a declarar por tercera vez, pero esta vez fue distinta. Ya no fue con ropa elegante, ni con poses de víctima. Fue con el rostro serio, ojeras marcadas, el cabello sin arreglar, y una expresión de derrota que ya no podía ocultar. Su abogado le había dicho la verdad. Lo más probable es que fuera procesada por al menos 2 delitos graves, uno financiero y otro por falsificación de documentos. En su declaración, intentó cambiar la historia. Dijo que Diego la había manipulado, que ella no sabía que las cosas eran tan graves, que todo se le fue de las manos, pero nadie le creyó. Ya era tarde. Las pruebas hablaban por sí solas. A los pocos días, el juez ordenó que se le prohibiera salir del país. Su pasaporte fue retenido, y su cuenta principal fue congelada. Lo poco que le quedaba ya no era suyo. En cuestión de semanas, pasó de tenerlo todo a no tener nada. Rogelio se enteró de cada avance, no con gusto, sino con calma. No le alegraba verla así, pero tampoco sentía pena. Era la consecuencia de todo lo que hizo. Solo eso. Lo que más le importaba ahora era otra cosa. Su hija, su tranquilidad y lo que vendría después. Julia, por su parte, seguía firme. Aunque las cosas se acomodaban, no se confiaba. Mantenía su rutina. Atendía la casa. Organizó nuevos horarios. Contrató personal confiable y puso orden donde antes había desorden. Todos en la casa notaban que ella ya no era la empleada. Era la que mandaba. Con respeto, sin gritos, sin amenazas, pero con autoridad. Camila se adaptaba rápido. Había pasado por mucho, pero su fortaleza estaba en lo más puro que tenía, su verdad. Sabía que su mamá había hecho lo correcto, y también sabía que, aunque todo había empezado mal, ahora las cosas se veían claras. En la escuela era feliz, tenía amigos nuevos, y cada vez que veía a Rogelio, lo saludaba con una sonrisa como si fuera un tío querido. Una tarde, mientras Julia revisaba unas facturas, Rogelio se acercó con 2 boletos en la mano. «¿Qué es esto?» «Un regalo. Quiero que se tomen un fin de semana fuera de la ciudad. Tú y Camila, a donde quieran. El hotel está pagado, y yo me encargo de todo aquí». Julia lo miró con desconfianza. «No hace falta». «Sí hace. Se lo prometí a Camila hace semanas. Le dije que cuando todo esto terminara, las iba a premiar. Ya las premiaste con trabajo, con respeto. Eso no es un premio. Es lo justo». Ella tomó los boletos, pero aún dudaba. «¿Y tú? ¿Vas a estar bien solo?» «No voy a estar solo. Me quedo con la paz. Eso ya me basta». Camila, al enterarse del viaje, brincó de alegría. Era la primera vez que iban a salir por gusto, no por necesidad. Prepararon una maleta sencilla, eligieron ropa cómoda, y al día siguiente partieron rumbo a un pequeño hotel en Valle de Bravo. Cabañas, naturaleza, lago, un lugar tranquilo para respirar. Rogelio se quedó en casa, solo, pero en calma. Caminó por el jardín. Leyó un libro que tenía meses sin abrir. Hizo llamadas laborales, pero sin estrés. Por primera vez en años, se sintió completo. Esa noche, sentado en la terraza,
Con una copa de vino y el viento en la cara, pensó en todo lo que había pasado, las mentiras, las traiciones, las máscaras que se cayeron, y se dio cuenta de algo. Había caído, pero se levantó, y eso, en el fondo, era lo más importante. Era una mañana fresca, con el cielo nublado y olor a tierra mojada, la clase de día en que uno no sabe si salir o quedarse, pero en el aire se sentía que algo estaba por pasar. Julia y Camila ya habían regresado del viaje. Volvieron renovadas, sonrientes. Camila no dejaba de hablar del lago, de los árboles gigantes, de los patos que se acercaban al desayuno como si fueran de la familia. Julia, por su parte, traía una paz en la cara que hacía mucho no se le veía, más serena, más segura. Rogelio la recibió con una sonrisa y un abrazo largo a Camila, que corrió hacia él en cuanto cruzó la puerta. Julia se quedó observando la escena con una mezcla de ternura y sorpresa. Ver a su hija tan libre, tan feliz, tan lejos de las miradas duras que antes la rodeaban, era algo que no podía agradecer lo suficiente. Pero mientras en la casa todo parecía encontrar su lugar, allá afuera las cosas seguían moviéndose. Vanessa fue citada al juzgado para lo que parecía ser solo una audiencia más de tantas, pero no lo era. El juez ya tenía en sus manos todas las pruebas, las grabaciones, los documentos, los testimonios. Y esa mañana también llegó algo inesperado, una carta firmada por Diego Carrillo, donde aceptaba toda su participación en el fraude, pero también aseguraba que Vanessa había sido la mente detrás del plan. Además, su abogado adjuntó un audio nuevo, donde Vanessa hablaba de cómo hacer que el patrón caiga sin levantar sospechas, grabado meses antes de que todo explotara. La carta se entregó en la sala, frente a todos. Vanessa no lo sabía, ni siquiera su abogado lo sabía. Cuando el juez leyó el contenido, ella se quedó sin aire. Su rostro lo dijo todo. Era como si en ese momento alguien hubiera jalado el mantel y todo lo que tenía encima se viniera abajo. Intentó interrumpir. Esa carta es falsa. Esa firma está fabricada. El juez levantó la mano. Señora Vanessa, por favor, guarde silencio. Su abogado se acercó, pálido, como si acabara de recibir un balde de agua helada. Se inclinó y le susurró algo al oído. Es auténtica. Él la entregó personalmente ayer. Ya hizo trato con la fiscalía. Vanessa se llevó la mano a la boca. El mundo se le apagó por unos segundos. Diego la había traicionado. Otra vez, pero esta vez era definitivo. El juez cerró la carpeta y miró al frente. Con las pruebas que hemos recibido hasta este momento, y considerando la confesión voluntaria del otro implicado, se solicita abrir proceso penal formal contra la señora Vanessa C. por los delitos de fraude, uso de documentos falsos y conspiración para despojar de bienes patrimoniales a su entonces esposo, el señor Rogelio Bárcenas. El silencio fue absoluto. Vanessa temblaba. Intentó hablar otra vez. «No pueden hacerme esto». El juez no respondió. Solo anotó algo en sus papeles y se levantó. La audiencia terminó, pero lo que pasó después fue inesperado para todos. Mientras Vanessa se preparaba para salir de la sala con el rostro completamente destruido, una mujer mayor, que estaba sentada entre el público, se levantó. Caminó con paso lento hasta donde estaba ella y se le quedó viendo a los ojos. Era la madre de Julia. Vanessa la reconoció al instante, aunque nunca le había dirigido una palabra. La mujer se acercó más y, sin levantar la voz, le dijo algo que la dejó inmóvil. «El día que inventaste todo, sabías que mi nieta estaba en esa casa. Pensaste que no pasaría nada, pero lo que no sabías es que los niños también tienen ojos y memoria». Vanessa no contestó, solo bajó la cabeza, y fue entonces, cuando nadie lo esperaba, que la empleada a la que acusaron de ladrona y de mentirosa fue llamada al frente. Julia estaba presente en la audiencia como parte de los afectados indirectos. Su nombre aparecía en el informe del caso. Y ahora, el juez la miró directamente. «Señora Julia Domínguez, por favor, acérquese». Ella caminó, sin prisa, sin miedo. El salón se quedó en silencio. Durante este proceso, su nombre ha sido mencionado como pieza clave para esclarecer los hechos. Su testimonio inicial, el comportamiento de su hija y la decisión de actuar con honestidad desde el primer momento han sido determinantes para este tribunal. El sistema judicial reconoce su valor cívico y su ejemplo de integridad. Gracias por no quedarse callada. Julia no supo qué decir. Nunca en su vida había sido reconocida así. No frente a un juez, no en un lugar así de formal, pero solo asintió, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Pensaba en Camila, pensaba en todo lo que habían pasado, y en cómo, de alguna forma,
Ahora todo se acomodaba. Vanessa la miró desde su asiento, con rabia, con impotencia. Ya no tenía cómo defenderse, ya no tenía excusas. Y ahí, justo en ese momento, todo se volteó. La mujer que vivía en lo alto, que miraba por encima del hombro, que trató de destruir a una madre y a su hija, ahora era la que pedía compasión, y la que había sido acusada era la que se iba con la frente en alto. Cuando Julia salió del juzgado, Rogelio la estaba esperando, con Camila a su lado, tomando un helado. Se acercó, le abrió los brazos y la abrazó sin decir nada. Solo la miró como quien sabe que está frente a alguien que lo salvó sin pedir nada a cambio. Y esa tarde, mientras los medios hablaban del escándalo, mientras las redes seguían compartiendo pedazos del juicio, en esa casa ya no quedaban más dudas. La justicia, aunque tardía, había llegado. La casa ya no era la misma, ni las personas, ni el ambiente, ni el aire. Después de tantas caídas, mentiras y traiciones, lo que quedó en pie fue lo verdadero. Nada más. Rogelio caminaba por los pasillos con otra mirada. Ya no era ese empresario serio que daba órdenes y firmaba cheques mientras todo se desmoronaba a su alrededor. Ahora era un hombre que sabía lo que valía tener paz. Había descubierto que no todo se resolvía con abogados, contratos o millones. A veces, las cosas más importantes se resolvían con la verdad. Y eso, en su mundo, era más valioso que cualquier cuenta bancaria. Julia ya no vivía en el cuarto de servicio. Rogelio había remodelado una parte de la casa, justo al fondo del jardín, donde antes había un viejo almacén lleno de cosas sin usar. Lo convirtió en una pequeña vivienda independiente, con 2 recámaras, cocina, baño, sala y ventanales enormes que daban al patio. Un lugar digno, un hogar. Le entregó las llaves una mañana, sin previo aviso. Esto es para ustedes, para que estén bien, para que empiecen su vida sin tener que andar midiendo cada paso. Julia abrió la puerta con nervios. Miró todo sin decir palabra. Camila corrió directo a la recámara y gritó emocionada al ver que tenía una cama nueva, con cojines de colores y un librero lleno de cuentos. Julia lo miró. No tenías que hacer esto. Sí tenía, porque nunca te pagué lo suficiente por todo lo que hiciste por mí, por nosotros. Ella quiso llorar, pero se aguantó, como siempre. Los días pasaron y la rutina fue cambiando. Julia ya no era la encargada del personal, ahora era administradora de la casa. Se encargaba de presupuestos, pagos, compras grandes, contratos. Tenía una oficina pequeña al lado del estudio de Rogelio, y aunque al principio no se sentía cómoda con tanto cambio, con el tiempo se dio cuenta de que se lo había ganado. No por lástima, no por suerte, por esfuerzo. Rogelio, por su parte, volvió poco a poco al mundo de los negocios, pero de forma distinta, más selectiva, más cuidadosa. Mantuvo distancia con socios viejos, cerró tratos con empresas pequeñas, buscó invertir en proyectos sociales. Algo cambió en él, como si ahora entendiera que el dinero tenía valor, solo si servía para construir, no para impresionar. Un sábado por la tarde, organizaron una comida en el jardín. Nada lujoso. Carne asada, tortillas recién hechas, ensalada de nopales y agua de horchata. Vinieron algunos amigos cercanos. Camila invitó a su mejor amiga de la escuela, y Julia cocinó como en los viejos tiempos, pero ahora sin delantal, sin prisas, sin la presión de estar sirviendo. Solo disfrutando. Rogelio se acercó a la parrilla, con un mandil que decía: «El jefe soy yo, pero ella manda». Julia lo vio y se rió. «¿Quién te lo regaló?» «Camila. Dice que es la pura verdad». Ella soltó una carcajada. En medio del patio, mientras las risas se mezclaban con el olor a carne y el sonido de los niños corriendo por ahí, algo se sintió distinto, como si por fin todo encajara. Ya no estaban actuando, ya no fingían, eran simplemente una familia. Esa noche, mientras recogían los platos y guardaban las sobras, Camila se acercó a Julia y le dijo bajito: «¿Te puedo decir algo?» «Claro, dime». «Hoy fue uno de los días más bonitos de mi vida». Julia la abrazó fuerte, y por primera vez lloró sin miedo. Pasaron las semanas. Un día cualquiera, Rogelio invitó a Julia a caminar. Fueron al parque donde antes solo iban Camila y ella. Ahora caminaban juntos, como 2 personas que se habían encontrado en medio del caos y habían decidido no soltarse. No hablaban de amor en voz alta, ni hacían promesas de película. Solo estaban ahí, caminando, sin miedo. «¿Sabes qué aprendí de todo esto?», dijo él. «¿Qué? Que hay gente que llega a tu vida para abrirte los ojos, y otras que llegan para abrirte el corazón».
Julia lo miró, sin decir nada, pero en sus ojos estaba la respuesta. El tiempo pasó. Los noticieros dejaron de hablar del caso. Vanessa fue sentenciada a 3 años de prisión con posibilidad de libertad condicional, pero ya no volvió a acercarse. Diego se esfumó. Carlos, el chofer traidor, también recibió su castigo legal. Y la historia que había empezado con una trampa silenciosa terminó con un futuro ruidoso, lleno de vida. Camila terminó el ciclo escolar con los mejores promedios. La maestra la llamó la niña que siempre sonríe. Rogelio asistió a la ceremonia y le aplaudió de pie. Julia, al lado, no dejaba de mirarlos a los dos. Y esa noche, al llegar a casa, Julia abrió su libreta de notas, esa donde antes apuntaba los quehaceres del día, los pendientes, los horarios. Ahora escribía otras cosas. Esa noche escribió: a veces la vida no te da lo que pides, te da lo que necesitas para volverte más fuerte. Y si tienes suerte, también te da una segunda oportunidad para ser feliz. La cerró, apagó la lámpara y se fue a dormir. No con miedo, no con tristeza, sino con paz. Y así terminó todo. O mejor dicho, así comenzó lo que verdaderamente importaba. Una nueva vida, un nuevo amor. Y esta vez, sin máscaras, sin trampas, solo ellos, juntos, en libertad.